que vamos a ver el día de hoy que son importantes saberlos. Vamos a avanzar con la presentación. Bueno, entonces ya me conocen, para aquellos que he visto justo ahí algunas caritas conocidas en la sala, pero igual de todas maneras un gusto nuevamente de tenerlos a ustedes como anfitriones del otro lado, ¿no? En el auditorio virtual de la presentación del día de hoy. Mi agradecimiento siempre a HSQ, a todos ustedes por ese compromiso de siempre estar a la altura, ¿no? De la vanguardia, actualizándose, siguiendo constantemente sus capacitaciones. Y eso es lo que realmente ejemplifica, ¿no? La labor que hacemos nosotros en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ahí está mi código QR para aquellos que quieran hacer alguna consulta muy aparte y de repente el día de hoy nos limitemos por el tiempo. Ahí está, pueden ingresar por LinkedIn y pueden por ahí, por este canal, contactarme, ya que estoy bastante activo por esa red social de profesionales, ¿ok? Bueno, antes de empezar, y sí es importante decirlo, porque estos días he tenido algunas preguntitas, ¿no? Con referido a este plan, pero es importante saber, señores, y todos ustedes que estamos inmiscuidos en esta rama, en esta materia tan bonita que es la seguridad de salud en el trabajo, voy a empezar esto hablando sobre dos principios importantes, ¿ya? Lo voy a colocar acá a todos, los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero para esta exposición voy a hacer redundancia bastante en este principio, ¿ya? El de prevención y el de protección, que digamos que son algo más preventivos, porque cuando hablamos ya de un accidente, se activa este de acá, ¿no? Que es el tema de la salud. Pero vamos. Por favor, colegas, el audio en modo apagado, si fueran tan amables, para no interferir con la exposición. Muchas gracias. Me parece que la señorita Ana Bernal, por favor, Ana, si puedes colocar tu audio en silencio, te agradecería bastante. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Estos dos principios son importantes porque cuando tenemos esta normativa de la 321-2021, es importante enfocarnos siempre en este principio de prevención y protección. La pregunta que nos hacemos es la siguiente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la organización para poder prevenir y proteger a su trabajador? En este contexto del COVID-19, la respuesta es la siguiente, ¿no? Y que muchos quizás ustedes lo puedan tener. Es aplicar básicamente lo que me describe la directiva 321-2021 MINSA. Pero no solamente es eso, sino podemos nosotros, la organización, la alta dirección, el empleador, puede establecer mayores niveles de protección, mayores niveles de estándares para poder proteger a sus trabajadores, para poder salvaguardar la integridad física, la seguridad y la salud. Es por ello que hay que tener en consideración siempre este principio. Tenemos el audio ahí, por favor, creo que nos está María Cueva. Ah, perfecto, ya se muteó. Entonces, este principio de prevención es importante porque la normativa, esta 321, describe varias cosas que sí son importantes, pero tenemos que tener en consideración qué es lo que está por encima de esta directiva. Y por encima de esta directiva está nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y particularmente estos dos principios que nos hablan prevención, proteger a mi trabajador. ¿Cómo yo protejo a mi trabajador? ¿Qué tengo que hacer? Me dirán, sí, pues tenemos que aplicar los 7 lineamientos. Bueno, hoy ya no se llaman lineamientos, sino se llaman disposiciones, según la directiva, aplicarlo a las 7 disposiciones. Pero a partir de eso, yo puedo establecer algún estándar adicional, medidas preventivas que no están de repente, sino que están en la 45.005, que también nos habla, ¿no?, del tema del COVID-19. ¿Eso es viable? Por supuesto que sí, porque en eso estamos ejerciendo prevención, cosas que no están estipuladas, en este caso, en esta directiva, pero que probablemente alguien me dirá, sí, ingeniero, pero 45.005 me da estándares superiores, ¿yo los puedo adoptar? Por supuesto que sí, eso es bienvenido, por eso que nos habla prevención y luego también un principio muy importante que es la protección, ¿ok? ¿Cómo o qué hacemos para proteger a mi trabajador y qué prevención, qué voy a hacer para prevenir que mi trabajador se accidente, se contagie, en este caso del virus, y pueda sufrir de la enfermedad que es la COVID-19? ¿Ok? Entonces, con este breve preámbulo, vamos a dar inicio a lo que realmente, ¿cuál es la finalidad de esa directiva? La finalidad de la directiva es específicamente, ¿no?, contribuir a la sociedad
a las empresas, a las organizaciones, ¿no? En el tema laboral para poder mitigar, minimizar, disminuir el riesgo de contagio, de la transmisión, de la transmisibilidad de este virus que nos está afectando de una u otra manera muy enormemente, ¿no? Esa es la finalidad básicamente de la directiva. El objetivo de esta directiva, ahora la 972 establecía lineamientos. Esta directiva establece disposiciones. Esos 7 lineamientos que nosotros los sabíamos muchas veces de memoria. Oye, aplica los 7 lineamientos. Ahora ya no son lineamientos, son disposiciones. Ahora, ¿qué diferencia hay? Que ustedes más o menos ponen en la balanza, hay cierta sinonimia, pero como que a la disposición, como que se lo puede, digamos, entender como algo más obligatorio, ¿no? Como que existe una mayor imperancia, ¿no? Es más imperativo, por así decirlo. Pero bueno, al final solamente se ha modificado el primer lineamiento en lo referido, antes era el tema de la limpieza y todo eso, ahora es la ventilación y los demás mantienen, ¿no? Pero claro, con el nombre de disposición, ya no es lineamiento. ¿Ok? Entonces el objetivo de la directiva es establecer estas disposiciones. ¿Para qué? Para la prevención, vigilancia y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a este virus, ¿no? Al SARS-CoV-2. El ámbito de aplicación, ¿a quiénes se aplica? Aplica, como ustedes ven ahí, personas naturales y jurídicas de todas las actividades, ya sean públicas, privadas, entidades del sector público, y personas con vínculo laboral contratado bajo cualquier régimen o modalidad, y las personas bajo modalidad formativa, ya sea en el sector público o también que se encuentren en el sector privado. Vamos a empezar por unas definiciones que son importantes, que tenemos que conocer para poder entender básicamente lo que nos trae consigo esta nueva directiva, ¿no? Que se ha emitido ya hace una semana y que, bueno, me imagino que todos ustedes ya deben estar en un proceso de actualizar los planes de vigilancia, de nuevamente remitirlos, ¿no? Y todo eso según lo que me describe, ¿no? Esta nueva directiva. ¿Qué es aislamiento en el ámbito comunitario? El aislamiento en el ámbito comunitario, esta directiva me dice lo siguiente. Primero, me habla de que es un procedimiento, ¿no? Por lo cual una persona, un trabajador que es considerado como caso sospechoso, caso probable o caso confirmado, no requiere hospitalización. Y en ese momento se le indica, ¿sabe qué, señor? Aislamiento domiciliario en su casita, ¿no? Ahí está. Ese es el aislamiento en el ámbito comunitario, porque también existe el aislamiento hospitalario. Y ese sí, básicamente, cuando ya el trabajador sí requiere una hospitalización probablemente, ¿no? Por eso no lo vamos a ver en este momento, pero sí esto de acá que es importante. Durante ese aislamiento domiciliario que recibe el trabajador, se le va a restringir, ¿no? Como usted ya sabe, ¿no? No puede salir de su casa, tiene que estar en su domicilio, hasta que en este caso por un lapso de 14 días, y estos 14 días se cuentan a partir del inicio de síntomas. Eso es para esta definición. Y en el caso que sea de repente un asintomático, ¿no? Infección asintomática, igualmente son 14 días, pero ya se tiene que tomar desde que te han realizado la prueba de diagnóstico, o sea, de la toma de la muestra. A partir de ese momento en adelante, 14 días. ¿Ok? Mientras que en el otro, simplemente inicio de síntomas, porque si eres sintomático, en cambio en el asintomático no tiene síntomas, pero sí ha dado positivo, a partir de la prueba en adelante, 14 días. Eso es lo que nos describe esta definición de aislamiento en el ámbito comunitario, ¿ok? Para ir más o menos ya entendiendo los panoramas, no voy a hacer comparativa con la 972, de la 972, yo ya me olvidé, ya la saqué de mi contexto, por favor, para no hacer comparativa, porque haciendo comparativas nos vamos a enfrascar más digamos, en enredarnos, como se dice, ¿no? En poder generar muchas incongruencias. Vamos a olvidarnos de la 972 y vamos a partir de esta nueva directiva que nos trae, ¿ok? ¿Qué cosas nuevas nos trae esta nueva directiva? Y finalmente, en el caso, porque puede darse el caso de que el trabajador no tenga las opciones, no tenga en su domicilio el lugar que sea adecuado para que tenga su aislamiento, o quizás él vive con un personal que es vulnerable, que tiene comorbilidad. En ese momento, él puede ser dirigido, puede ser albergado en los centros de aislamiento temporal y seguimiento, ¿no? Los famosos CAS. O sea, no es en tu casa, sino ya
tienes que dirigirte a estos establecimientos temporales de seguimiento que propiamente los maneja el Estado, ¿no? En el caso de que tu domicilio no se ajuste a las prestaciones para que tú puedas generar un aislamiento en el ámbito comunitario, en pocas palabras, en tu domicilio. ¿Muy bien? Ahora, la pregunta entonces, ¿qué es cuarentena? No se olviden, aislamiento, porque esto es importante saberlo, ¿eh? En la normativa se habla mucho de aislamiento y cuarentena y aislamiento. El aislamiento, una persona considerada como caso sospechoso, probable o confirmado que no requiere hospitalización, se le indica aislamiento domiciliario, pero va a depender, porque puede ser que también vaya por acá, por un CATS, ¿ok? Pero el aislamiento es para la persona en modo sospechoso, probable o confirmado. Por favor, entendemos esa definición, porque la cuarentena me dice lo siguiente. Mira lo que me menciona en la cuarentena. Persona o personas expuestas. Ojo, ¿eh? Persona o personas que han estado expuestas. ¿A quién? Han estado expuestas a un caso sospechoso, a un caso probable o confirmado. Esto, si lo separo y me voy a la definición anterior, es un aislamiento. Solamente eso que está en rojo, ¿eh? Solamente eso. Pero acá me dice persona o personas expuestas a un caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19. Ah, perfecto. Entonces, si yo tengo un trabajador que ha estado expuesto a un caso sospechoso, probable o confirmado, esa persona aplica en cuarentena. ¿Ok? Esa persona aplica en cuarentena. Y las personas que están en modo sospecha, probable o confirmado, lo que me dice, aplica aislamiento. No sé por qué tantos problemas han hecho con ello, pero bueno, son términos que están en la directiva y que tenemos que hablarlos en este momento porque es parte de la legislación y así lo han tipificado, ¿ok? También 14 días, ¿no? 14 días de aislamiento, pero acá me dice a partir del último día de la exposición con el caso, ya sea probable, confirmado o sospechoso, independientemente, nos dice ahí, del resultado de las pruebas de laboratorio, o sea, independientemente. Entonces, eso básicamente aplica en el caso de la cuarentena, ¿no? Y el objetivo básicamente de que se vaya, pues, ¿no?, a hacer cuarentena en su casa, etcétera, es para poder, pues, ¿no?, mitigar, ¿no?, el impacto de la transmisibilidad, de poder quizás también ayudar al monitoreo de este trabajador sobre quizás algunos síntomas, asegurar la detección temprana de casos, viabilizar, poder establecer barreras para que no siga multiplicándose el virus dentro de la empresa, dentro de la organización, que eso aplica indistintamente para todo trabajador, ¿no? Pero ya sabemos entonces cuarentena y cuando aplica un aislamiento. Los 14 días son los mismos, ¿ah? Para todos aplica 14 días, indistintamente que sea aislamiento o cuarentena. Pero hay una salvedad que lo vamos a ver posterior. En el caso de la cuarentena, hay una salvedad que lo vamos a ver en el desarrollo de la clase el día de hoy. La alta de casos y la conclusión de brotes. ¿Ok? En el caso de la alta de casos, como ya sabemos que son 14 días, ¿no? En este caso, desde el inicio de síntomas, el caso, digamos que está en condiciones de alta desde el punto de vista, claro, epidemiológico y clínico, siempre y cuando nos dice se haya recuperado, ojo, por lo menos 3 días afebril, o sea, sin fiebre. 3 días sin fiebre y con mejoría de síntomas. Ah, perfecto. Entonces, bajo ese contexto, podríamos, desde el punto de vista clínico y epidemiológico, ya tener un alta para ese trabajador. Pero ojo, es importante, y acá nos dice, no te olvides, por favor, considera la evolución clínica, ¿no? El médico tratante puede, ojo, puede, no es obligatorio, ¿ah? El médico tratante puede diagnosticar, ¿no?, quizás alguna prueba, o en su defecto, puede postergar el alta. ¿Por qué? Porque tiene que considerar esto, cómo está evolucionando clínicamente. Si yo veo que los 14 días mantiene con fiebre, mantiene con síntomas, yo no le puedo dar el alta como médico, ¿eh? Es decir, como médico no le puedo dar el alta, tengo que esperar todavía hasta cómo mejora, cómo evoluciona clínicamente su recuperación. Y una vez que veo que la evolución es positiva, probablemente, ahora si el médico dice, no, ¿sabe qué? Vamos a hacerle una prueba de diagnóstico,
porque lo determina, de que dice, el médico tratante puede indicar pruebas diagnósticas. Ahora, puede, o sea, existe la posibilidad, más no la obligatoriedad. ¿Ok? Y finalmente, no dice, esto es en el caso de un brote. En brotes se refiere, por ejemplo, a un área específica, ¿no? Que para dar por culminado un brote de un área, nos dice que se debe evidenciar la ausencia de casos en 2 periodos. Un periodo es 14 días, 2 periodos son 28 días, y estos son contados, nos menciona, a partir del último caso identificado. O sea, desde el último caso identificado han pasado 28 días, perfecto, ya no hay brotes, ¿no? Se concluye, en este caso se da por culminado un brote en un área, que básicamente se direcciona, ¿no? A los brotes que quizás aparecen en áreas específicas, en algún distrito, en una comunidad, etcétera. Vamos con la siguiente definición, el caso confirmado. Bueno, esto, un pequeño recordaris, porque hablar de caso confirmado es porque de una u otra manera ya tiene, ¿no? el virus en el organismo, ¿no? El caso sospechoso, probable, con prueba molecular positiva, ¿no? Sospechoso probable con prueba molecular positiva. Caso confirmado, por supuesto que sí, porque la prueba te da si te sale positivo, básicamente ya tienes, ¿no? el cuadro confirmatorio positivo. Caso sospechoso probable con prueba antigénica positiva, o sea, puede ser molecular o antigénica. Y aquella persona que es asintomática, no tiene síntomas, prueba molecular o también puede aplicar la prueba antigénica positiva. En estos 3 supuestos se confirma o se habla básicamente de un caso confirmado de la COVID-19. Y el caso probable se da en 2 escenarios. El primero nos menciona que en el caso sospechoso, con antecedentes epidemiológicos de contacto directo con un caso confirmado. Eso es un caso probable para la definición de la 321, y después también nos menciona, ¿no? Aquella persona o aquel trabajador, caso sospechoso, con imágenes de tórax, ¿no? Y estos hallazgos, ¿en qué momento se evidencian? Cuando el trabajador se realiza cualquiera de los siguientes exámenes, ya sea radiografía de tórax, tomografía computarizada de tórax, la ecografía pulmonar o una resonancia magnética. De esa manera se tipifica también el caso probable. Esto estaba muy parecido a lo anterior, ¿no? Pero de todas maneras hacemos nuevamente hincapié para hacer un recordaris del tema del caso probable. Y el sospechoso, tenemos 3 aspectos, ¿no? El primero nos habla de sintomatología del trabajador, pero nos dice de infección respiratoria aguda, ¿no? Puede ser que presente tos, dolor de garganta, o quizás malestar general, fiebre, cefalea, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar. Eso es lo que me menciona en el sospechoso. Persona con inicio también de pérdida del olfato o la pérdida del gusto, con inicio, en ausencia de cualquier otra causa identificada. Es un caso sospechoso estas personas o estos trabajadores bajo estos supuestos que nos describe la 321. O también puede ser, ¿no?, que en este caso tengan, ¿no?, una infección respiratoria aguda o la fiebre o temperatura, en este caso corporal, esté mayor o igual a 38 grados centígrados, ¿no? O inclusive nos dice con inicio dentro de los últimos 10 días y que requiere una hospitalización, ¿no? Entonces ya hablar de mayor o igual a 38 grados centígrados y con una infección respiratoria aguda con fiebre, es el caso ya se puede complicar, ¿no? Pero eso es la definición para el tema de casos sospechosos. Vamos entonces con eso que también nos habla de la 321 del certificado de aptitud para que los trabajadores puedan retornar a labores presenciales. Ya estamos haciendo una intro, ¿ya? Todavía no empezamos ni siquiera con la primera disposición, todavía estamos en una intro de la 321. Certificado de aptitud para el retorno a labores presenciales. El médico, básicamente, es el que va a emitir este documento. El médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es el que va a emitir este documento. Y él va a determinar, básicamente, la capacidad para el retorno o reincorporación al trabajo presencial, ¿no?, en este contexto de la pandemia, de la emergencia sanitaria, básicamente. Entonces, él es el único que puede otorgar, digamos, este documento para viabilizar el retorno, la reincorporación del trabajador a sus labores presenciales. Contacto directo de COVID-19. Ok, ya con esto terminamos la intro y vamos a la parte específica de las disposiciones, que es lo que más nos interesa, ¿no? Porque eso es lo que tiene que estar en nuestro plan de vigilancia.
Contacto directo de COVID-19, ¿no? Dice persona que desde 2 días antes y hasta 14 días después de que el caso probable o confirmado de COVID-19 iniciara los síntomas. Ojo, persona que desde 2 días antes y hasta 14 días después de que el caso probable o confirmado iniciara con síntomas. Ese es un contacto directo. Pero acá no dice que haya, por ejemplo, estado en contacto cara a cara, face to face, por un espacio de más de 15 minutos. ¿No? Claro, se supone con el caso probable confirmado, ¿no? Porque acá nos habla, el directo es aquel trabajador que estaba face to face, ¿no? Con un caso probable confirmado, 15 minutos, por más de 15 minutos, y la distancia nos dice a menos de 1 metro de distancia. Básicamente aspectos cuantitativos que nos describe en este punto del contacto directo del COVID-19. Nos habla también que ya está en contacto físico directo con un caso probable confirmado de la COVID-19. Contacto físico directo quiere decir que pues, no se han tocado, se han dado la mano, probablemente se han dado un abrazo, ¿no? Contacto físico directo, corporal, para que se entienda, ¿no? Prestado cuidados directamente y o cuidados médicos a un caso probable, o sea, que hayan atendido, ¿no? Y más aún que no tengan o no hayan tenido el EPP, por ejemplo, la mascarilla. Si han estado, por ejemplo, atendiendo a un personal, ¿no? O brindando servicios, cuidados médicos a un caso probable y no han estado con sus EPPs, básicamente la mascarilla, que es lo que tiene mucha mayor efectividad, eso también es considerado un contacto directo. Y finalmente, nos habla estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones de riesgos locales, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho en lo referido a temas relacionados ya a lo que viene cambiando hoy en día. Lamentablemente, esto viene cambiando y creo que seguirá cambiando por muchos días más hasta que se termine este tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Esperemos que sea pronto. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver los niveles de riesgo. Esto es importante porque ustedes tienen que identificar básicamente aquellos que están ya con su plan, ¿no? Actualizarlo, ver si quizás estos niveles de riesgo se han movido en su organización, se han trasladado de repente de un menor nivel a mayor nivel, de mayor nivel a menor nivel. Es importante siempre analizar ello. Lo bueno que acá me trae ejemplos, o sea, la normativa ahora me trae ejemplos, ¿no? El bajo riesgo me menciona el que no tiene contacto cercano frecuente a menos de 1,5 metros de distancia. Se entiende con el público, ¿no? Básicamente se pueden usar, no dice, o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. O sea, digamos, no tiene contacto. O sea, si hay una persona que no tiene contacto a menos de 1,5 metros, ¿no?, de distancia con el público en general, considerado riesgo bajo, ¿no? Mayormente labores administrativas en oficina, ¿no? Riesgo medio, en este caso, sí tienes ya contacto con el público en general, ¿no? Y ahí nos dice a menos de 1,5 metros también, pero ya tienes contacto cercano, ¿no? Y en ese momento nos dice y que por las condiciones en que se realiza tu trabajo, tu actividad, tampoco tú no puedes establecer barreras físicas, ¿no? O sea, entre la persona que atiende y el cliente no se puede establecer barreras físicas, pero sí ya tienes contacto cercano con el cliente, con el visitante. Acá no dicen ejemplos, ¿no? Acá se incluyen algunos puestos de trabajo, por ejemplo, en educación presencial, comerciantes minoristas, vigilantes con contacto con el público, el vigilante que tiene contacto con el público. Algunos ejemplos que nos trae la normativa para poder considerar quiénes aplican a riesgo mediano. En el riesgo alto, bueno, esto ya digamos que está en un nivel relacionado a centros asistenciales de salud o, por ejemplo, como nos dice ahí, ¿no?, los trabajadores de ambulancias, ¿no?, los trabajadores de funerarias, ¿no?, porque ya hay generación de aerosoles. Y muy alto riesgo, ahí nos dice, por ejemplo, ¿no?, tenemos ahí los trabajadores que trabajan, ¿no?, en las morgues, ¿no?, que hacen las autopsias, manipulación de muestras de casos sospechosos o confirmados. Esos están básicamente en estos niveles de muy alto riesgo, que más que todo está direccionado a los trabajadores de las morgues, ¿no?, de los hospitales, las clínicas que tienen contacto directo ya con los casos sospechosos, etcétera. Esos son los niveles de riesgo de esta directiva, bajo, mediano
alto y muy alto riesgo. Vamos a ver entonces, antes de ingresar con la disposición número 1, disposiciones preliminares, ¿no? Que son importantes también que tener en consideración ello, porque son cositas que a veces están descritas y que a veces obviamos. Por eso que es importante siempre leer toda la normativa. Primero me menciona de que ahora los empleadores deben garantizar un ambiente seguro de trabajo. Y la pregunta es, ¿recuerdan esto que me menciona que deben garantizar un ambiente seguro y saludable? Tiene directamente relacionado al principio, en este caso de, si hablo de garantizar un ambiente seguro y saludable, habla al principio de protección de la ley. Principio de protección de la ley. Verificando que todos los empleadores estén debidamente vacunados, ¿no? Entonces hablamos de protección, para que tengan una idea de que tiene relación directa con el principio de protección, y el principio de protección está por encima de todo esto, de la ley. Debe garantizar, también nos dice, la seguridad y la salud en el trabajo de sus trabajadores en el marco de la ley. Básicamente, señores, acá les está diciendo, cumplan con la ley. Tácitamente, como dice, ¿no? De taquito nos está diciendo, oye, cumple con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Así, ¿no? Sutilmente, te lo está mencionando. Todo empleador debe, ojo, debe, ni siquiera dice consideraría, debería, no, debe garantizar la seguridad y la salud en el trabajo de sus trabajadores en el marco de la ley 29783. ¿No? Hoy en día existe una gran preocupación por las empresas por alinearse a la normativa, por alinearse a la ley de seguridad y salud en el trabajo. Hay mucha preocupación, pero a veces hay una escasez de profesionales para que puedan direccionarse en este campo. Para mí, un campo excelente, muy bonito. Nos tiene que gustar a los que hacemos seguridad, nos tiene que gustar la seguridad. Porque si lo hacemos seguridad por otros aspectos, por otros lados negativos, mejor no trabajemos en seguridad y salud en el trabajo. Nos tiene que gustar, tenemos que tener pasión y amor por esta rama, por esta materia que es tan bonita, ¿no? Porque protegemos, salvaguardamos, hacemos trabajo, ¿no? De prevención en base al cuidado de la integridad física y la salud de todos los colaboradores y o trabajadores de la organización a la cual usted representa. Todo empleador con hasta 4 trabajadores, ¿no? Que no se encuentren en este decreto supremo, que es el famoso SCTR, donde están las actividades de alto riesgo, debe cumplir con lo dispuesto en la presente directiva. Con hasta 4 trabajadores que no se encuentren incluidos dentro del decreto supremo, debe cumplir con lo dispuesto en la presente directiva. O sea, tampoco te salvas, o sea, tienes que cumplir, ¿ok? ¿Qué más nos dice? Garantiza la organización de un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día esta palabrita se escucha mucho, ¿no? A pesar que en la ley está, en la ley inclusive te dice cuáles son las funciones del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Pero la pregunta es si muchos se hacían, ¿no? Cuando salió la 239. ¿Quién es el servicio de seguridad y salud en el trabajo? ¿A qué se refiere? Y básicamente el servicio son ustedes. Son los prevencionistas, los supervisores de seguridad, ¿no? Los ingenieros de seguridad y salud en el trabajo, los coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, los asistentes de seguridad, los practicantes de seguridad y salud en el trabajo, el médico, el psicólogo, etcétera. La trabajadora social también, si está dentro del equipo. Ellos son los que forman parte de este servicio de seguridad y salud en el trabajo. Por eso acá me menciona, todo empleador garantiza, ¿no? Garantiza la organización, o sea, garantiza de que el empleador tiene que organizar, tiene que tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo, ya sea propio o común, porque la ley te permite que tú lo tengas propio o común. Eso tú lo decides, ¿no? Si es propio, mejor, porque es un tema de recursos, y si es común, puede que 2 empresas cercanas contraten un servicio de seguridad y salud en el trabajo y les brinden el servicio a las 2 empresas. Eso es permitido por la ley. Y la finalidad esencialmente de este servicio, por eso que nosotros como profesionales formamos parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Nuestra función es esencialmente preventiva y la ley lo dice, ¿eh? El servicio de seguridad y salud en el trabajo, su función es esencialmente preventiva. Y reactiva probablemente sí, porque hay un accidente, hay que investigarlo, ¿verdad? Pero lo ideal es que realmente sea preventiva. El accidente a veces se presenta así,
y hay que hacer la investigación, es parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso. El servicio de seguridad, nuevamente, elabora el plan de vigilancia. Entonces, ¿quién elabora el plan de vigilancia? Puede ser el médico, sí, puede ser el supervisor de seguridad de salud en el trabajo, puede ser el ingeniero de seguridad, sí, lo puede elaborar. No hay ningún problema, pero acá me dice, es el servicio de seguridad el que elabora tu plan. Luego tienes que remitirlo a quién, a tu supervisor y a tu comité de seguridad, para que en un plazo máximo de 48 horas de haber recibido ese plan, lo apruebe. Aprueba tu plan de vigilancia y a partir de ese momento emites una copia dentro de las 24 horas a todos tus trabajadores, ¿no? De que les has hecho llegar el nuevo plan de vigilancia, que tengan conocimiento de que sea nuevamente elaborado, ¿no? El nuevo plan de vigilancia acorde con esta normativa de la 321. ¿Ok? Seguimos entonces. Me dice, mi plan de vigilancia debe incluir una guía breve de actividades que aseguren el cumplimiento de los lineamientos anexo 4 y 6. Bueno, acá prácticamente ya no sería lineamientos, ¿no? Pero bueno, lo han colocado así, yo también lo he colocado así, porque eso está en la normativa, está en la directiva. Y ahí me menciona el anexo 4 y 6, que también están en la lámina, en la presentación del día de hoy, que lo vamos a ver en la parte final. Tu plan de vigilancia debe especificar lo descrito en el anexo 5, ¿no? Ahí está la estructura, que también lo vamos a ver el día de hoy. Está la estructura de tu plan de vigilancia, qué es lo que debe contener tu plan de vigilancia, qué debe tener, cuáles son el índice, la estructura de tu plan de vigilancia, eso también lo describe, está en el anexo 5. Lo vamos a ver también el día de hoy al final, después de la presentación, al final están todos los anexos. Vamos a hacer un review general, porque indistintamente no ha cambiado mucho en lo referido al contenido. Sí, por ahí se agregó algunas cositas más, pero vamos a ver eso de ahí el día de hoy. El plan de vigilancia nos dice debe registrarse en el SIS-COVID o por correo electrónico. Aquellas empresas que en su momento registraban por el SIS-COVID lo pueden hacer por ese canal, porque tenían, ustedes recuerdan, tenían una clave, un acceso para que puedan hacerlo. O te dice por correo electrónico. ¿Ok? O sea, existe la salvedad. Por más que tú tengas una clave y lo quieras hacer por SIS-COVID, de repente se te complica, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor hazlo por correo electrónico y no hay problema, porque ahí te da la salvedad, ¿no? La disyunción. Te dice, registra tu plan de vigilancia en el SIS-COVID, empresas o por correo electrónico. Entonces, digamos que existen los dos canales para hacer este registro del plan de vigilancia. Lo más práctico, correo electrónico, ¿ok? Eso es lo más práctico, empresa@minsa.gov.p. Los planes de vigilancia, estos planes de vigilancia, cuando uno ya envía, ¿no?, al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud recibe Censopas, la autoridad fiscalizadora, y lo va a remitir, lo puede proporcionar a las autoridades de fiscalización, como por ejemplo aquí en Sunafil, en el caso, ¿no? ¿Para qué? Para un tema de fiscalización que ellos hagan en las empresas, ¿no? Verificar el cumplimiento del plan de vigilancia. Todo centro de trabajo es fiscalizable, sí. ¿Por quién? Por Sunafil, ¿no? Y debe hacer llegar toda la documentación referida al sistema de gestión y al plan de vigilancia. Miren con esto, ¿eh? Ojo con esto. Ojo, pestaña y ceja. Todo centro de trabajo es fiscalizable y debe hacer llegar toda la documentación referida no solamente a tu plan de vigilancia. Te está hablando de tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Que no les sorprenda si reciben la fiscalización y ustedes solamente se enfocan en esto y descuidan esto, ¿eh? Bastante cuidado. Ahora, tu plan de vigilancia forma parte de tu sistema de gestión, sí, pero no se enfoquen solamente en el plan de vigilancia, sino también no descuiden su sistema. No descuiden su sistema de gestión. Ustedes están viendo ahí, es fiscalizable y se hace llegar toda la documentación referida a tu sistema de gestión. Y bueno, para que no te olvides, ahí te lo menciono, ¿no? Y a tu plan de vigilancia, como para que no te olvides. Vamos con la disposición número 1. ¿Tenemos tiempo? Sí, todavía. Vamos a tratar de avanzar para la ronda de preguntas. Disposición número 1. Esto sí cambió, ¿ya? Porque lo anterior me hablaba de limpieza y desinfección. Ahora me habla, ¿y por qué ya no se tiene limpieza y desinfección? Porque como ustedes deben saber, el INS hizo un estudio sobre este tema de la limpieza, de la desinfección, lo pasaron por noticias. Los invito a que ustedes puedan ver también el estudio. Está en español y está en inglés, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar.
qué fue los resultados de este estudio. Eso está en la página del MINSA, ustedes lo pueden ingresar, pueden revisar del Instituto Nacional de Salud, y de esa manera es por eso que se elimina ese lineamiento de la 972 y cambia a ser disposición en la 321, pero se deja de lado la limpieza, la desinfección y todo eso, y se habla más bien de la ventilación de los centros de trabajo. ¿Ok? ¿Qué me menciona acá? Número 1. En la ventilación de los centros de trabajo, te menciona, en este caso, que te dice, ¿no? Oye, empresa, tú tienes que evaluar tus condiciones físicas de tus ambientes de trabajo, ¿ok? Tienes que ver tu ventilación que esté, como dicen, en buen estado, ¿no? De repente necesitas ventilación artificial, perfecto. Si está natural, no hay ningún problema. Y acá nos dice lo cual será evaluado por las entidades fiscalizadoras, inclusive a través de qué, de la medición del CO2. Quiere decir que si tú estás en un ambiente cerrado, mientras que el ambiente sea abierto, perfecto, porque tienes tu ventilación natural. Pero si estás en un ambiente cerrado, ¿ok? Y no hay mucha recirculación del aire, la entidad fiscalizadora, en este caso Sunafil, puede ir y puede hacerte una medición de CO2, y es lo que te dice acá, lo cual será evaluado por las entidades fiscalizadoras a través de la medición del CO2, para ver cómo está la calidad de aire, y si te encuentras la calidad de aire en niveles que no son los adecuados, probablemente tengas ahí un regalo de Navidad, ¿no? Y ahí te dice, para evaluar la emisión de biofluentes humanos en ambientes cerrados, aglomerados y de contacto cercano. Esto básicamente en ambientes pues cerrados, ¿no? En un lugar abierto no entraría, sería algo ilógico de que vayan a medir con CO2 en un lugar totalmente abierto donde hay ventilación, pero bueno, de todas maneras, igual se los menciono en esta disposición de la ventilación. En el punto 2, estos ambientes tienen que estar adecuadamente ventilados, nos dice de forma natural, de preferencia es eso, ¿no? De forma natural, como espacios al aire libre, ambientes con ventanas, ¿no? Y se recomienda, esto estaba también en la 972, la política de puertas abiertas, ¿no? Para evitar el tema de los contactos, ¿no? De estar recurrentemente, ¿no? Manejando, colocando las perillas, pero esto como que se contradice con el estudio de que hizo en este caso el INS, ¿no? Donde menciona de que las superficies no tienen, el estudio ha sido que no básicamente está direccionado a que el virus siempre está presente ahí, pero bueno, ahí está, he colocado lo mismo que está en la directiva, básicamente, para no modificar nada, porque esto es lo mismo que está en la directiva de la 321. En el punto 3, me habla igualmente de que mis ambientes, ¿no? Adecuadamente ventilados, y ahí me lleva, ¿no? A esto, ¿no? Al Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, si mis ambientes adecuadamente ventilados de forma mecánica, ¿ok? Porque ahí ya hay un tema artificial, a través de renovaciones cíclicas del aire, según lo indicado por el Ministerio de Vivienda y este reglamento, ¿no? El RNE de Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Básicamente, bueno, ahí es hablar de un control de ingeniería, pues, ¿no? Desde el punto de vista, siempre y cuando sea el ambiente cerrado. Si es un ambiente libre, no hay problema. Ahora, existe la posibilidad también de poder instalar extractores de aire. Eso también, ojo, puede instalarse, no es obligatorio, ¿ah? No es obligatorio. Puede, es la posibilidad. Ahora, si ustedes ven que es posible que se pueda instalar un extractor de aire para poder eliminar el aire que está en la parte interna y luego llevarlo al exterior, es viable, ¿ok? Pero es la posibilidad. Lo pueden hacer y ahí no dice, ¿no? Pueden utilizarlo, pueden instalarlo, pero de manera estratégica en lugares que permitan la salida del aire, ¿no? Teniendo cuidado, no dice ahí, de no causar flujo aéreo directamente entre las personas, o sea, de que tu extractor justo le dé al señor que está trabajando en su oficina y justo le dé en la cara, imagínense. Entonces, eso no tiene que pasar así, tienen que estar en lugares estratégicos para que no exista, ¿no? Este contacto directo o este flujo aéreo directamente entre las personas, o entre el trabajador o el visitante, el cliente, el proveedor, el contratista, cuando venga, debe estar ubicado en un lugar estratégico. Pero es una posibilidad, ¿ok? No es obligatorio. Si lo desean hacerlo como parte de una jerarquía de control, eso es viable. ¿Ok? Vamos entonces con la disposición número 2. ¿Qué nos habla la disposición número 2? Nos habla de la evaluación de la condición de la salud. Esto no ha cambiado, ¿ya? El título no ha cambiado, pero sí algunas cosas del contenido.
mantiene la misma nomenclatura por ahí con algunos cambios mínimos, pero sí nos habla de la condición del trabajador previo al regreso al centro de trabajo. Y acá vamos a ver lo siguiente. El servicio, nuevamente. El servicio de seguridad y salud en el trabajo es el que debe gestionar. ¿Qué va a gestionar el servicio de seguridad y salud en el trabajo? Primero, tus niveles de riesgo, para saber este puesto de trabajo, en qué nivel de riesgo está, bajo, medio, alto, muy alto, que es lo mismo que estaba en la anterior normativa, ¿no? Siempre identificar, ¿no?, los niveles de riesgo para tener en consideración en qué aplica. ¿Por qué es importante esto? Porque esto debe estar como parte de su nómina de trabajadores, de su plan de vigilancia. Por eso es importante tener el nivel de riesgo identificado, porque eso está en su nómina de trabajadores, o va a estar en su nómina de trabajadores de su plan de vigilancia. Usted tiene que tipificar ahí en qué nivel está, alto, muy alto, mediano, bajo. Por eso es importante. ¿Y quién lo hace? El servicio de SST, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos puestos de trabajo, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo identifica estos puestos que realmente son necesarios, que hacen trabajo presencial, o si lo pueden hacer de manera remota o mixta. Lo tiene que identificar. ¿Y esto cómo lo hace? ¿De qué manera? Al final hay un anexo también de la directiva, que lo vamos a ver en la parte final del día de hoy, en la cual te puede ayudar para que tú puedas determinar, hace trabajo presencial. Hay un infograma inclusive que nos dice presencial, remoto o mixto. Entonces, eso también nos ayuda mucho. Esta directiva, la anterior no había esto, ahora sí lo tipifica la directiva. Hay un programa para poder establecer si aplica presencial, no presencial, mixto, remoto, etcétera, ¿no? El tercer punto, aquellos trabajadores, una vez que retornen o se reincorporen a sus actividades, nos dice, deben completar la famosa ficha de sintomatología. Esta ficha, como ustedes deben saber, y no es nada del otro mundo, mantiene, digamos, la misma gestión de la normativa anterior. Pueden utilizar aplicativos, temas de uso de tecnología, formularios digitales, ¿no? O quizá también en físico, ustedes deciden, ahí no menciona, se pueden usar medios digitales y recibir la citada ficha, ¿no? Ustedes deciden por cuál aplican, pero esto ya no es nada nuevo, esto ya viene desde mucho tiempo atrás. El trabajador, esto sí es obligatorio, tiene la obligación de reportar al servicio de seguridad si presenta signos o síntomas relacionados a la COVID-19 en función de las actualizaciones. ¿Por qué en función de las actualizaciones? Porque anteriormente se conocía que hay ciertos síntomas, ahora dicen que hay otros síntomas, los síntomas van cambiando, los virus van mutando, van variando, hay nuevas variantes, etc. Y entonces se van conociendo nuevas sintomatologías. Conforme avancen estas sintomatologías, estas variantes, por así decirlo, el trabajador tiene que conocer, tiene que estar sensibilizado de ello. ¿Para qué? Para que pueda reportar el servicio, porque si el trabajador no sabe, oye, esto es un síntoma del COVID-19, no es un síntoma, no lo reporte y está contagiado. Entonces, por eso en una disposición también de la directiva nos habla de la sensibilización al personal, de la sensibilización al trabajador. ¿Para qué? Para que él esté sensibilizado, conozca sintomatologías y de esa manera ayude en su reporte. ¿A quién? Al servicio de seguridad, al médico, etcétera, ¿no? Que en este caso tenga la empresa. El último punto, si un trabajador que cumple criterios, ya sea en modo sospecha, ¿no?, identificado en el centro de trabajo, se le indica el aislamiento domiciliario, o como dice ahí, o es referido, ¿no?, al establecimiento de salud de su jurisdicción, según corresponda. Entonces, hay dos situaciones ahí que puede darse, ¿no? Puede ser que a todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso se lo identifica, ¿no?, se le indica el aislamiento domiciliario, o, si no es en su casa, a un establecimiento de salud de su jurisdicción, según corresponde, ya sea de salud, EPS, Ministerio de Salud u otro, ¿no?, en este caso. ¿Qué más? El servicio de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, mediante el empleador, es el que realiza la vigilancia, ¿no?, vigilancia activa con autorreporte de sintomatología. Quiere decir que en este caso se debe tener, ¿no?, para eso existen, ¿no?, los medios digitales, ¿no?, para generar los autorreportes. Y sí, muy importante,
salvaguardando siempre el tema de la identidad del caso. O sea, no es que el trabajador diga, tuve reporte, tengo esto de acá, tengo síntomas, tengo lo otro, y luego empiezan a difundirlo, empiezan a multiplicarlo, empiezan a generar un efecto dominó. Eso no, ¿ok? Salvaguardando siempre nos dice ahí la identidad del caso del trabajador. Y bueno, las pruebas de tamizaje clínicas, como ustedes deben saber, solamente las indica el Servicio de Seguridad en Salud en el Trabajo, con el fin de ¿qué? De poder detectar posibles casos o contactos, ¿ok? El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Básicamente el médico, pues, ¿no? Y no se recomienda la aplicación, no dice, de pruebas, en el caso para la vigilancia de síntomas y de contactos. O sea, si vamos a hacer vigilancia de sintomatología, no se recomienda. Ojo, no se recomienda ahora que ustedes en la empresa lo hagan, no hay problema. ¿Ok? No hay problema porque ustedes están yendo a un estándar mayor. Al no hacerlo y al hacerlo, ustedes están en un estándar mayor. Así que ¿es viable? Sí. ¿Ok? Pero dice que no se recomienda. Que no se recomienda la aplicación de pruebas de laboratorio diagnósticas para la vigilancia de síntomas y de contacto. Y en el caso de las pruebas de laboratorio, nos dice debe hacerse únicamente para aquellos trabajadores que presentan síntomas. Quiere decir que si algún trabajador no tiene sintomatología, no tiene que hacer una prueba, ¿no? Ahí nos dice solamente aplica estas pruebas de laboratorio a aquellas personas que presentan sintomatología. Y ya será el médico, en este caso, el que derive, el que diga, ¿sabe qué? Sí, aplica, en este caso, la aplicación de una prueba, ¿no? Es el que dice va o no va. Nosotros de repente como ingenieros, como supervisores, sí, de repente podemos saber, pero el médico es el que debería básicamente establecer esta forma, ¿no? De generar la comunicación para la aplicación en sí de la prueba según corresponda, según la evaluación médica del médico del Servicio de Seguridad y Salud. Esto de acá también, ¿no? Para el tema del alta, ¿no? Del alta del paciente no se deben realizar pruebas, ya sean de laboratorio, como PCR, serológicas o antígenas, ¿no? Ahora, si un trabajador va a ser dado de alta, no se deben realizar pruebas para determinar si se le da el alta, si sale positivo, ¿no? O si sale negativo, no, o sea, que hay que hacerle su prueba, según eso le damos el alta, no. Acá no dice la normativa que no deben realizarse pruebas, ¿no? Para poder, en este caso, viabilizar el alta del paciente, que venía de la normativa anterior, ¿no? Que nuevamente se repite en esta normativa, en esta directiva. ¿Qué más tenemos acá? El alta clínica no determina la aptitud laboral, eso es importante, ¿no? Para la reincorporación al puesto de trabajo, ¿por qué? ¿Por qué realmente no determina la aptitud laboral? Porque el darle el alta al trabajador que quizás ha estado hospitalizado, eso no te da la prioridad, no te da la seguridad de que el trabajador está acá, ¿no? Tiene que haber una evaluación posterior por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para ver si realmente se reincorpora, no se reincorpora, tiene la aptitud para poder reincorporarse, quizás tendrá que pasar por un proceso, le extendemos de repente unos días más, eso tiene que evaluarse. Y ahí aplicamos el principio de prevención de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. No, sabes que ya estás de alta, anda a trabajar, no, hay que evaluarlo para ver si está apto o no está apto. Claro, clínicamente, sí, ¿ok? Podría ser, pero vamos a ver también el tema de la aptitud del trabajador, ¿no? ¿Cómo está? Si realmente tiene que ir a trabajar o no tiene que ir a trabajar. ¿Eso quién lo evalúa? El Servicio de Seguridad, aplicando el principio de prevención de la Ley 29783. ¿Ok? Siguiente punto. Lo que les acabo de conversar, ¿no? La aptitud, o sea, la valoración, el análisis que tiene que hacer en este caso, nos dice la valoración de la aptitud para el regreso o reincorporación, ya sea por incapacidad temporal, lo determina ¿quién? El médico del Servicio de Seguridad. Lo que les acabo de mencionar, que me adelanté a los hechos, pero ahí está, ¿ok? Básicamente lo que les he hablado hace un momento es lo que está ahí. ¿Quién valora esto? El médico. Él tiene que valorar, perfecto, señor, ya está de alta, sí, pero hay que valorar si realmente puede regresar a trabajar, poder incorporarse a trabajar. Estamos aplicando el principio de prevención de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y eso me va a determinar si va o no va. No, ¿sabes qué? 5 días más, 7 días más, un par de días más para ver cómo evolucionan los síntomas, para ver cómo mejora. Y en base a eso se determina recién el regreso o reincorporación a labores presenciales, de repente aplica en remoto o mixta, ¿no?
Eso también se tiene que evaluar. ¿Quién? El servicio de seguridad evalúa esto de acá. El último punto. Esta valoración de las acciones realizadas le permite al médico lo siguiente. Determinar lo que les hablé, pero bueno, me estoy adelantando mucho, creo. Determinar si el trabajador puede regresar o reincorporarse al trabajo. Lo que les hablé hace un momento. Ahí está. Entonces, la valoración que hace el médico le va a permitir evaluar, ¿no? Si viene a trabajar o todavía no. Entonces, esa valoración es importante. No si a dejarse llevar, no, sabes que ya está con esta clínica, ya puede trabajar. No, espérate un ratito, tenemos que evaluarlo. Tenemos que valorar su aptitud. Tenemos que valorar si realmente es viable que él regrese o todavía no. ¿Ok? El médico del servicio es el que determina si el trabajador se reincorpora al trabajo o regresa al trabajo. Ojo, cuidado con eso. Ojo, pestaña y ceja, como saben decir, ¿no? Bastante cuidado con ese temita ahí. Importante. De identificarse un caso sospechoso o de tomar conocimiento de ser contacto directo de un caso confirmado, se procede con las siguientes medidas por parte del profesional de quién, de la salud, o sea, el médico básicamente, podría ser, o una licenciada de enfermería, porque no sale un profesional de la salud, o el que haga sus veces, por eso dice, o el que haga sus veces, ¿no? Eso va a depender mucho de la tipología de la empresa, tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5, 6, en el centro de trabajo. Primero, recibe la indicación de qué, de acudir a un establecimiento de salud, ¿no? Según esta normativa, ¿no? La 834, que ha tenido una modificación también, recibe la indicación para que pueda acudir a un establecimiento de salud para que lo puedan revisar para un manejo de acuerdo a esta normativa, ¿no? Que es el manejo ambulatorio de pacientes COVID-19, la 834-2021 MINS. Y el servicio de seguridad es el que va a hacer los monitoreos a estos trabajadores diagnosticados de manera positiva, confirmatoria o que están en modo sospecha y que están en su casa en aislamiento. Tiene que haber un monitoreo, tiene que haber una vigilancia. Y él nos menciona, ¿no? Identificación de contactos directos. Esto es nuevo. Laborales del caso sospechoso, a los cuales se les indica cuarentena. Ojo con eso. No aislamiento. Cuarentena. Recuerden bien, la cuarentena es aquella persona o personas que tenían un contacto con un caso sospechoso, probable confirmado, que se repite acá, ¿no? Identificación de contactos directos, laborales, ¿se entiende? En la organización, ¿de quién? Del caso sospechoso, a los cuales, o sea, a estos contactos directos que han tenido contacto con este caso sospechoso, se le indica cuarentena de 14 días, no al sospechoso, ¿eh? Sino al contacto directo, o sea, a la otra persona, se le indica 14 días. Y ahí nos dice, esto es nuevo, puede ser suspendida a partir del día 10. Quiere decir que si está 1, 2, 3 hasta el día 14, llega el día 10, el día 10, ¿se le puede suspender su cuarentena? Sí. Pero acá me dice lo siguiente, siempre y cuando permanezca asintomático, o sea, no tenga síntomas, porque los puede tener, y tener una prueba molecular con resultado negativo, tomada a partir del día 7. Quiere decir que a partir del día 7, desde que inició cuarentena, ¿ya le pueden tomar una prueba? Sí. ¿Ok? Pero a partir del día 10, al permanecer asintomático y siempre y cuando tenga una prueba molecular con resultado negativo, tomada a partir del día 7, listo. Aplica básicamente, termina su cuarentena. Se suspende la cuarentena para ese trabajador, siempre y cuando cumpla con estos requisitos. ¿Ok? Siguiente. En el caso, por ejemplo, que hace un trabajador que está hospitalizado, ahí sí es importante contar, por ejemplo, ¿no? Con información de la familia, ¿no? Ya sea a través del área de bienestar social o la trabajadora social, en este caso, que es la que tiene más contacto con ellos, para poder hacer el seguimiento, ¿no? Necesario clínico del trabajador, ¿no? Porque él está hospitalizado prácticamente, ¿no? Entonces, mediante el área de bienestar social de la empresa, de la organización, del centro de trabajo, se tiene esa comunicación, ¿no? Para poder, en este caso, siempre quizás estarle pendiente de eso, pero no es necesario el seguimiento clínico. ¿Ok? No es necesario el seguimiento clínico.
pero sí tener la información por lo menos de la familia, ¿no? Contacto de la familia, información de la familia, ¿no? Y eso lo tenga o lo maneje, en este caso, el área de bienestar de la empresa, del centro laboral. Esto es importante, ¿no? En el caso también, muy importante hoy en día, el material, la información, ¿no? Sobre todo lo que sea relacionado al COVID-19 para poder minimizar, mitigar, ¿no? Prevenir, sensibilizar al personal, ¿no? En temas de contagio, higiene, seguridad, ¿no? Etcétera. ¿Qué nos dice entonces en este punto? Nos habla, básicamente, de que los trabajadores identificados como casos sospechosos, probable o confirmado, ¿no? Ya sea prueba diagnóstica positiva o que sea contacto directo de un caso sospechoso, probable o confirmado, la verdad que bastante enriado, ¿no? Me dice aislamiento 14 días. Puede ser aislamiento, sí, porque es un sospechoso, o puede ser cuarentena, aquella persona que tuvo contacto directo con un sospechoso, con un probable o con un confirmado, 14 días calendarios. ¿Ok? 14 días calendarios de aislamiento no hábiles, ¿ah? 14 días calendarios de aislamiento o cuarentena. Ya saben qué es aislamiento y ya saben qué es cuarentena, para tener más o menos la diferencia entre estos dos. Y ahí me dice, ¿no? Antes del regreso al trabajo, el empleador a través del profesional de la salud gestiona o realiza la evaluación clínica respectiva, ¿no? ¿Para qué? Para dar por finalizado su aislamiento o su cuarentena y más o menos de la fecha probable cuando este trabajador nuevamente se va a reincorporar a sus actividades en la organización. Y esto es específicamente lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? En el caso de la cuarentena, esta puede suspenderse al día 10, siempre y cuando permanezca asintomático, prueba molecular negativa tomada a partir del día 7, ¿no? En adelante, y de esa manera se suspende su cuarentena. Solamente aplica para los que están en modo cuarentena, ¿no? Para ellos aplica esta suspensión de la cuarentena, ¿ok? Y bueno, esto como medida excepcional, como nos dice acá, medidas excepcionales de carácter transitorio. ¿Por qué transitorio? Porque es un tema de la emergencia sanitaria, esto en cualquier momento se va a terminar, se va a acabar todo esto, esperemos que sí, lo más pronto posible, ¿no? Eso es lo que todos deseamos. No dice, ¿no? Y ante un caso sospechoso probable de la COVID-19, el establecimiento de salud o el empleador procede con otorgarle el certificado médico. ¿Indicado por quién? Por el médico tratante, si está hospitalizado, el médico ocupacional, en este caso de la empresa, o algún médico a cargo, ¿no? De la vigilancia de la salud. Por el tiempo estimado de que la persona va a estar en aislamiento o cuarentena. ¿Para qué? Con el único fin de que esté en su casa o esté de repente en cuarentena en otro lugar que no sea su casa. De esa manera minimizamos, ¿no? La seguridad, el contagio dentro de la organización. Protegemos a mis trabajadores, protejo también al trabajador para que no esté difuminando el virus y de esa manera generamos una protección en la organización. ¿Ok? Eso básicamente. En el regreso o reincorporación al trabajo, eso sí, presencial, debe estar enmarcado en un contexto de efectividad de jornada laboral, ¿no? Evitando que las personas, importante, ¿eh? Realicen labores de manera presencial innecesariamente y la exposición innecesaria al riesgo de contagio de COVID-19. Por eso que es muy importante hacer la evaluación siempre y cuando sea presencial. Nos dice el regreso o reincorporación al trabajo presencial debe estar enmarcado en un contexto de efectividad. ¿Ok? Efectividad de jornada laboral. Y para ello hay un anexo que nos tipifica más o menos cómo tener en consideración para poder evaluar, ¿no? Se aplica para un trabajo presencial, un trabajo remoto, quizás un mixto, ¿no? Y de esa manera prevenimos, ¿no? Prevenimos probablemente por temas de comorbilidades, personas que están en el grupo de riesgo, quizás. No se olviden siempre aplicando el principio de prevención y de protección, señores, ¿ya? Por más que la directiva nos diga algo, siempre el principio de prevención y protección están por encima de esta directiva y por encima de toda resolución ministerial y todo decreto supremo. Estamos hablando de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Disposición 3. 9 y 8, sí, todavía. Así que nos quedan todavía 4 disposiciones, luego vemos los anexos y creo que sí vamos a terminar
para la ronda de las preguntas. Disposición número 3, punto de lavado o desinfección de manos. Básicamente esto, digamos que no ha habido mucho cambio, hay mucha similitud con lo anterior, nos habla de que tiene que haber un lavadero, ¿no? Con conexión a agua potable, tu jabón líquido, tu papel toalla, ¿no? Para que tú te puedas lavar las manos, o si no, tu punto de alcohol, ya sea en gel o al 70%, para que te puedas desinfectar las manos, ¿no? Y en este caso, en la parte superior, ya sea de tu bico, de tu caño, de tu agente alcohol que tú tengas, exista ahí una manera, un cartelito que te diga, ¿sabes qué? Así tienes que lavar las manos o así te tienes que desinfectar las manos. No ha cambiado esto, ¿ok? No ha cambiado. Ha cambiado así la forma en cómo lo dicen, ¿no? Pero el orden del producto no altera el orden de los productos no altera el producto final. Entonces, en la parte superior, cartelito, alcohol y su bien bonita con su información, cómo desinfectarte las manos y cómo lavarte las manos. Eso mantiene igual. Disposición número 4, por eso es que eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado ahí básicamente es esto, ¿no? El término. Antes era alineamiento y es disposición. Número 4, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Básicamente eso también hay mucha similitud porque nos habla, ¿no?, de ejercer la sensibilización en el trabajador, nos habla de que brindemos orientación al trabajador sobre el tema de COVID-19, cómo ejercer las medidas de prevención, cómo disminuir el riesgo de contagio mediante las actividades de capacitación. Por eso que es muy importante, ¿no?, la capacitación para que los trabajadores estén informados, la ciencia avanza, el contexto avanza, las variantes aparecen un día tras día en tal país, en tal región. Entonces es importante que el trabajador esté informado, conozca, ¿ok? Sensibilizarlo. Esa es la función que tenemos los que trabajamos en el área de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, nos habla del uso, ¿no?, de la mascarilla. Como todos deben saber, podemos usar la KN95, podemos utilizar la mascarilla quirúrgica, a ello sumado también la comunitaria, ¿no?, en este caso, o la N95, ¿no?, que bueno, esto aplica para los trabajadores de la salud, ¿no? Sensibilizar también sobre la importancia de reportar tempranamente. Esto no ha cambiado, esto se mantiene. Importante sensibilizar al trabajador o los trabajadores para que puedan reportar tempranamente la sintomatología. O sea, no esperar que todavía entren a un cuadro de shock para que recién cuando llamen y estén diciendo, no, oye, ya me estoy muriendo. Imagínense. Entonces, sensibilizar siempre que el reporte sea temprano para que se tomen en ese momento las acciones correspondientes, porque si ya llaman cuando ya están yéndose al más allá, imagínense. Entonces, en ese momento, ¿qué se puede hacer? Solamente ya, pues, no rezar por el alma del Señor del trabajador, ¿no? Entonces, muy importante la sensibilización para que el personal reporte tempranamente la presencia de esta sintomatología, ¿no? Por eso es muy importante el autorreporte que haga el trabajador. Y ojo con ello, también de los casos intradomiciliarios, o sea, casos que probablemente se hayan presentado dentro de su vivienda, dentro de su hogar. Por eso son dentro de tu domicilio, ¿ok? Es el autorreporte. Educar permanentemente, capacitaciones, charlas preventivas, ¿no?, para reducir el riesgo de exposición al SARS-CoV-2, ya sea en tu empresa, en tu centro de trabajo, en tu comunidad, en tu hogar, no necesariamente en el trabajo. Porque ¿qué pasa si él sale del trabajo, se va a la comunidad, se va al hogar o sale quizás por la calle y no tiene las medidas de seguridad adecuadas y, ¿no?, en este caso, se olvida del tema del COVID, se contagia, va a la empresa, contagia a todos en la empresa y listo. ¿De qué le sirvió recibir la sensibilización solamente en el centro de trabajo si también tiene que enfocarse en la comunidad, en el hogar? Las medidas de protección que debemos tener, las consideraciones mínimas básicas que debemos tener para poder siempre salvaguardar nuestra integridad de nosotros, y no solamente de nosotros, sino de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, ¿ok? Educar sobre la importancia de diferentes formas, esto no ha cambiado, ¿no? Las famosas formas de estigmatización o discriminación también, ¿no?, sobre trabajadores que están en modo sospecha. Hoy, ¿sabes qué? No te juntes con el señor tal porque él está con COVID-19, hoy recién ha salido de alta, pero te puede contagiar y lo discriminan. Ojo con eso ahí, bastante cuidado. Informar sobre los beneficios, ¿no?, de la vacunación también, ¿no?, en la prevención de formas graves de la enfermedad
y de esa manera puedes mitigar, disminuir, ¿no?, los riesgos de fatalidad. Entonces, es muy importante también informar a los trabajadores sobre los beneficios, ¿no?, de la vacuna. Hoy en día, pues, se ha visto de todo, ¿no? Personas o que están, digamos, en contra de la vacuna. Bueno, yo también tengo partícipe de esto, cada uno tiene su forma de pensar, ¿no? Uno no puede obligarle a nadie a que haga algo porque tiene la libertad misma de expresión que te dice la Constitución Política del Perú, pero bueno, es importante, estamos en un tema de emergencia sanitaria, de pandemia, y la salud creo que tiene que ir por delante de todo, nuestra salud y de todos nosotros básicamente en el mundo, ¿no? No solamente en el centro de trabajo. Entonces ahí nos pide también informes sobre los beneficios de la vacunación, ya que es una manera de cómo prevenir, en este caso, efectos perjudiciales a la salud. Y finalmente me habla de que estas actividades deben darse a la totalidad de trabajadores. Y miren ahí, ¿ya? Lo voy a repetir. Dichas actividades deben darse ¿a quiénes? A la totalidad de trabajadores, adición al marco del cumplimiento de la ley 29783. ¿Ok? Imagínense. Adición al marco del cumplimiento de la ley. Nuevamente, te está diciendo, hoy no te olvides, no te enfoques solamente en tu tema del COVID, sino preocúpate por tu sistema. Preocúpate por cumplir lo que te dice la ley. Y para que se haga una idea, te dice, oye, tu principio de prevención, tu principio de protección. No te olvides, ¿ah? No te olvides. No te olvides lo que te dice el artículo 3 de la ley. No te olvides lo que dice el artículo 3 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Ojo, no te olvides, ¿ah? No te estés olvidando, por si acaso, te lo recuerdo. ¿Ok? Pero no se enfrasquen ustedes en este plan de vigilancia, netamente. Vean su sistema de gestión. El plan forma parte del sistema de gestión. Entonces tienen que ustedes viabilizar siempre el cumplimiento de la ley. Y eso es lo que te dice. Ya van 2 veces que te lo está diciendo, ¿ah? Anteriormente, de taquito. Ahora te lo está diciendo ya de pechito, como se dice, ¿no? Te lo está entregando y te lo está nuevamente notificando. No te olvides, por si acaso, de la Ley de Seguridad y Salud. Te hago recordar que existe una ley. Ojo. Disposición 5. Medidas preventivas de aplicación colectiva. Acá hay algo bien bonito, que me habla de la jerarquía de control, lo que todos nos gusta, ¿no? Lo que siempre estamos inmiscuidos en lo que es el IPRC, por ejemplo. Pero acá me dice jerarquía de controles en esta disposición 5. Tenemos 3 jerarquías de controles. No me dice el orden, pero ya sabemos más o menos cuál es el orden que nosotros debemos establecer, ¿no? Estos son controles administrativos. Acá me habla de EPPs, ¿no? Y me dice evitar la exposición al SARS-CoV-2 en el puesto de trabajo. Bueno, son los 3 controles que ha tipificado la Directiva 321 para poder aplicarlos, para poder establecerlos en la organización. Empezamos por el primero. Evitar la exposición al SARS-CoV-2 en el puesto de trabajo. ¿Qué me dice acá? Primero, ¿cómo evitamos esto? Ah, muy bien, trabajo remoto o simplemente migrar de forma permanente al teletrabajo. Ah, perfecto, de esa manera estamos minimizando, estamos evitando la exposición a SARS-CoV-2, según lo que me dice la directiva, como un control de evitar la exposición. Trabajo remoto o teletrabajo podría ser el caso. Las reuniones de trabajo, las capacitaciones, preferentemente que sean virtuales, que no sean presenciales. Las mujeres gestantes, esto mantiene de la anterior normativa, o aquellas personas, mujeres que están en periodo de lactancia, de preferencia deben hacer, como dice, trabajo remoto, ¿no? Y hasta los 6 meses posteriores al parto. O sea, si el día de hoy la persona, la mujer, da parto, da a luz, como sabemos también coloquialmente hablando, de hoy en adelante, 6 meses. Existe también ahí de preferencia para que también haga trabajo remoto. ¿Por qué? Porque existe un principio, señores, de prevención y de protección que me permite establecer estándares adicionales para proteger a esa trabajadora que está en periodo de gestación o que está en periodo de embarazo o de lactancia. Ojo con eso, muy importante. No se olviden de estos principios, ¿sabes? Protección y prevención. Cuando ustedes se encuentren incongruencia, de repente la normativa, haya vacíos, vayan al principio, básicamente. Principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Está por encima de todo esto. Siguiente, en el caso que no sea posible el trabajo remoto, porque quizás no lo sea, porque no, ¿sabes qué? No hago trabajo remoto porque
sea que mis sobrinos, mis hijos me hacen la vida imposible, no puedo trabajar. Bueno, entonces el retorno al trabajo presencial o mixto debe ser a puestos de trabajo de bajo riesgo. O sea, no puedo establecer yo, en este caso, a un trabajador que trabaje en lugares o puestos en niveles de muy alto riesgo, de mediano riesgo o de alto riesgo. No, tiene que estar en un puesto de bajo riesgo, siempre y cuando se le complique hacer el trabajo remoto, porque puede haber el caso, ¿no? Y eso ha sido tipificado. Y acá sí nos menciona, ¿no? Cuando la naturaleza de sus labores no sea compatible con el trabajo remoto, ahí también nos menciona, puede otorgársele licencia con goce de haber, ¿no? Perdón, ahí está. Y en el caso, no dice de los comedores, debe mantenerse el distanciamiento mínimo de 1,5 metros. Anteriormente la normativa me hablaba creo que de 2 metros, ahora lo ha bajado a 1,5. Y bueno, siempre, ¿no? El establecimiento de las barreras físicas, ¿no? Que esto también ya se viene manejando, ¿no? El uso de las barreras físicas en los comedores que en este caso pueda o que tengan, ¿no? En este caso las empresas. Mayormente esto se ve mucho en las minas, ¿no? La protección de trabajadores con atención al cliente, ¿no? En donde hay interacción bidireccional con el cliente, ahí se tiene que establecer el uso de barreras físicas, ¿no? Y está prohibido, eso sí, básicamente, pero igual, quizás, esto, nuevamente lo he mencionado, ¿no? Esos equipos que se encargan, bueno, cuando inició la pandemia, ¿no? Para rociar al trabajador, para desinfectarlo, los famosos túneles, eso está totalmente prohibido. Y nuevamente la 321 lo ha descrito, lo ha tipificado, como para hacernos acordar, ¿no? Como para no olvidarnos. Los controles administrativos, ¿qué tenemos ahí? Por ejemplo, nos dice capacitación a los trabajadores, es un control administrativo, antes de que retorne y después y durante inclusive, capacitación, ¿no? Y eso, ¿quién lo asegura? El empleador, porque es un tema de recursos, eso debe estar básicamente en tu programa de capacitación, o quizás capacitaciones que no los tengas planificado, pero lo tienes que tener en consideración para que tú puedas establecer esta información, esta sensibilización, estas medidas preventivas colectivas al trabajador. Al ingreso y la salida del centro de trabajo, muy importante, siempre también lo menciona, ¿no? El horario de manera escalonada. ¿Para qué? Para que simplemente se eviten aglomeraciones, ya sea al ingreso o a la salida del trabajo. Eso estaba también anteriormente en la anterior normativa. También nos menciona bueno, el tema del distanciamiento, en el caso que haya reuniones presenciales, conserva tu distanciamiento, utiliza tu mascarilla, el tiempo que estás reunido presencialmente, que sea por el mínimo tiempo posible y no debes consumir alimentos en esa reunión. Esa es la recomendación, lo que te tipifica esta disposición número 5. Y el distanciamiento físico sí tiene que ser de al menos 1 metro entre trabajadores y siempre utilizando tu protección, tu respirador, tu mascarilla, ¿no? Tu KN95, tu doble mascarilla, doble quirúrgica más la comunitaria, etc. El uso de medios digitales también muy importante, ¿no? Para poder evitar mucho el tema quizás de las reuniones, ¿no? Las capacitaciones hoy en día virtual. La ley ya me lo permite. Antes estaba en el decreto legislativo 1499, que era transitorio por el tema del contexto de la emergencia sanitaria, pero hoy en día ese tema de las capacitaciones virtuales ya se encuentran tipificadas en el artículo 27A, que han sido agregadas por el decreto supremo 001-2021-TR en nuestro reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Con eso, básicamente, se ha tenido en consideración que cuando termine la emergencia sanitaria, eso ya está en el reglamento. O sea, si la emergencia sanitaria acaba en diciembre, normal, porque eso mantiene. Si no lo hubiesen colocado en el reglamento, listo. Nos olvidamos de la virtualidad porque el decreto supremo 020-2019 me hablaba de que todas las capacitaciones son presenciales. Entonces, ahora con este nuevo cambio, que ya lo llevaron del 499 al 021, o sea, el reglamento de la ley que se modificó 27A, me habla ya de la virtualidad. Entonces ya tenemos ahí un aspecto importante y clave que podemos hacer capacitaciones virtuales también, ¿no? Y las presenciales también se ejecutan, pero en contextos distintos, que también lo tipifica ahí el Decreto Supremo 001-2021-TR, ¿ok? Para conocimiento de ustedes. Si los centros de trabajo cuentan con comedores, ahí me habla también el distanciamiento físico, me dice de 1,5 metros, y respetar los turnos, ¿no?
porque si no, todo el mundo va y se aglomera, ¿no? Entonces, respetar siempre el distanciamiento físico o los turnos para poder ir a ingerir los alimentos, a los comedores, ¿no? Cafetines, medio de transporte, los vestidores. Me menciona también el caso de los campamentos, las camas. El distanciamiento de camas debe ser de 1,5 metros, ¿no? Y el aforo muy importante. En medio de transporte, usar, ¿no?, la KN95, tu mascarilla quirúrgica, más tu comunitaria, ¿no? Siguiente jerarquía, establecer el uso obligatorio de barreras, tu equipo de protección personal, que básicamente es utilizar el EPP adecuado, ¿no?, acorde al nivel de riesgo. Si te hacen un nivel alto, muy alto, tendrás que utilizar una N95, si no, utiliza tu KN95, utiliza tu mascarilla quirúrgica, más la comunitaria, que vendría a ser la de tela, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta N95, más la comunitaria, una N95 en el caso de los que están laborando en el sector salud, es de carácter obligatorio. Los tachos o los puntos en las cuales vamos a, ¿no?, digamos, a desechar estas mascarillas, tienen que ser ubicadas en puntos estratégicos para el acopio, ¿no?, de la mascarilla, de repente guantes, quizás utilicen, no lo sé, para un manejo adecuado como material biocontaminado o contaminado, ¿no? Disposición número 6, medidas de protección de personal. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, 9:25. Disposición número 6, medidas de protección personal. ¿Qué me describe esta disposición? Me habla de que el empleador tiene que asegurar la disponibilidad, y para yo poder asegurar como empleador la disponibilidad de los EPPs, tiene que haber recursos, ¿no? Tiene que haber money, como dice. Porque si no, ¿cómo yo aseguro la disponibilidad? Tiene que haber recursos, tiene que haber una partida para que se puedan comprar, adquirir las mascarillas, ¿no? Ya sea quirúrgicas, KN95, las de tela, las comunitarias, para que de esa manera yo aseguro mi disponibilidad y tenga que entregarle a mi trabajador, y implementamos las medidas para su uso correcto y obligatorio. No solamente es entregarle, sino también implementar medidas para que ellos lo utilicen de manera correcta, ¿no? Y claro, obligatorio también, por cierto. Eso ya ni que darle vuelta al asunto, ¿no? El uso de la protección respiratoria, ¿no?, dice la FFP2, que es europea, la N95 americana o sus equivalentes, es uso exclusivo para ¿quiénes? Para trabajadores de la salud. Eso básicamente ya viene de la normativa anterior, no ha cambiado en ello, porque acorde a los niveles de riesgo, tú tienes que determinar, ¿no?, qué tipo de mascarilla vas a entregar. Ojo, pero esa es información mínima. Ahora, si tú quieres entregar a uno de bajo riesgo una KN95, no hay problema, porque estás aplicando el principio de ¿qué? De prevención, de protección. Estás yendo al más todavía. Si la 321 te dice mascarilla quirúrgica y tú das una KN95, mejor todavía, ¿no? Pero eso ya queda a criterio de la organización, ¿ok? Entonces, de acuerdo con el nivel de riesgo, es importante establecer, ¿no?, los puestos de trabajo, y se debe considerar ahí lo que les hablaba, ¿no?, los mínimos estándares de protección, porque son mínimos. Ahora, tú deseas establecer mayores estándares, eso es bienvenido. El trabajador debe evitar también estar en lugares donde hay conglomeración de personas o hay reunión, hay bastantes personas conglomeradas, y tiene que usar permanentemente su doble mascarilla, ¿no?, o la KN95. Disposición número 7. Nos quedan 10 minutos para terminar, para ir a la ronda de las preguntas. Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de la COVID-19. ¿Qué nos dice esta disposición 7? Nos habla de lo siguiente. La vigilancia, como ustedes deben saber, es muy importante, porque de esa manera hacemos, ¿no?, el seguimiento de los trabajadores que están, digamos, en aislamiento, en cuarentena, y esta vigilancia tiene que hacerse de forma permanente, ¿ok? De forma permanente, teniendo información diaria de los trabajadores. Y acá me está diciendo, básicamente, de taquito, como se dice, ¿no?, teniendo información diaria de los trabajadores que realizan trabajo remoto, presencial o mixto. Entonces, la pregunta es, ¿esta vigilancia cada qué tiempo se tiene que hacer? Ahí me dice, la vigilancia de la salud de los trabajadores debe realizarse de forma permanente, teniendo información diaria
de los trabajadores que realizan trabajo remoto presencial lo mismo. Entonces, esta vigilancia, la pregunta es, ¿debe ser todos los días? ¿Cada 2 días? ¿Cada 3 días? Bueno, según la directiva me dice, al decirme que tengas información diaria de los trabajadores, entonces se sobreentiende de que esta vigilancia de la salud lo tiene que hacer todos los días. Eso es lo que te dice el 321. Se indica la evaluación médica a todo trabajador que presente, claro, síntomas respiratorios o que la temperatura sea mayor a 37.5 grados. De esa manera, el trabajador tiene que retornar a su domicilio para su aislamiento. ¿Qué más tenemos ahí? Esta vigilancia que hacemos, no solamente la tenemos que enfocar al contexto del COVID, sino también la normativa me habla ergonomía, ¿no? Tema psicosocial. Por ejemplo, psicosocial ha sido un tema muy importante, ¿no? La pandemia, el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, es como decirles, ¿no? No se preocupe por el plan de vigilancia, preocúpese por su sistema de gestión. Y al preocuparse por su sistema de gestión, abarcan ergonomía, psicosocial, abarcan tema del COVID-19, abarcan todo. Por eso es que siempre en la 321 te está hablando, oye, no te olvides el cumplimiento de tu marco legal, tu ley de seguridad y salud en el trabajo. No te olvides, ¿ah? No te olvides, todo tu sistema de gestión no solamente es tu plan de vigilancia. Tu sistema de gestión, tu plan de vigilancia es una cosita de tu sistema de gestión. Es una partecita de tu sistema de gestión. Ya te lo está haciendo acordar nuevamente. No te enfoques solamente en factores relacionados al COVID, sino ve el tema de la ergonomía, psicosocial, entre otros. Te está diciendo, preocúpate por aquellos agentes físicos, químicos, mecánicos, biológicos, locativos, eléctricos, psicosociales, físico-químicos, etcétera, ¿no? Te lo está diciendo, tácitamente te lo está diciendo. Este plan de vigilancia, importante, ¿eh? Debe considerar las medidas de salud mental. ¿Por qué? Porque acá te lo está mencionando. ¿Ok? Tanto para los trabajadores que realicen trabajo remoto, presencial o mixto. Y ese servicio de seguridad y salud en el trabajo, ojo con esto, determina la pertinencia de realizar la evaluación médico-ocupacional. ¿A quién? A la población trabajadora que realiza trabajo presencial, que no han sido evaluadas en el último año. Entonces, ¿quién lo determina eso? ¿Quién ve la pertinencia? Eso lo determina el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Para realizar la evaluación médico-ocupacional, el famoso examen médico-ocupacional, a esta población trabajadora que realiza trabajo presencial y que no han sido evaluadas en el último año. Eso es lo que te dice la 321, ¿ok? En el último año. Ojo, solamente presencial. Los empleadores que realicen el tamizaje, acá me dice que los resultados los debo de notificar en esta página, pero siempre y cuando se realicen en los tópicos o laboratorios propios, ¿no? De sus respectivos laboratorios de medicina. Hay empresas que quizás lo tengan, entonces ahí te pide que registres, ¿no? Eso no ha cambiado también de lo anterior, básicamente lo mismo ha cambiado, creo que la página, porque antes no era Noticovid, tenía otra contextura, otra definición, pero en el contexto general tiene el mismo direccionamiento. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? En esta disposición también me habla que el responsable clínico o el responsable del seguimiento clínico, ya sea remoto, ¿quién es? El servicio de seguridad. Al decirme remoto, básicamente se direcciona a que el seguimiento clínico, la vigilancia, lo hagan de manera remota. En cambio, cuando salió la 239, ¿recuerdan? Te decía de que por lo menos vayas una vez a la semana o 2 veces a la semana a visitarlo, ¿no? Cosa que en contexto de pandemia, ¿cómo vas a ir a visitar a un trabajador que está con COVID-19, ¿no? Pero de todas maneras, así decía la 239. Ahora me está diciendo hacer el seguimiento clínico remoto a los pacientes sospechosos o confirmados de la COVID-19 y no se olviden, bueno, en este caso eso le corresponde al servicio de seguridad, específicamente al médico, de hacer ese registro, ¿no? De la ficha F300 del SIS-COVID. Eso tampoco no ha cambiado porque eso ya se mantiene de lo anterior, ya todos sabemos de que ellos tienen que registrar el caso en la ficha F300, inclusive el alta, el seguimiento, lo realizan mediante la ficha F300, ¿ok? Y en el caso para los accesos que ustedes desean, si en caso no tienen acceso a esta ficha F300 o en el médico en sí, ahí nos dice que lo pueden solicitar a la Oficina General de Tecnologías
de la información del MINSA para que les pueda, en este caso, brindar los accesos y tengan acceso a esta ficha F300 y el médico pueda hacer el seguimiento, pueda reportar también ahí los casos y de esa manera pueda generar inclusive las altas correspondientes. El aislamiento de casos sospechosos o confirmados, nuevamente lo tipifica, son 14 días. Esto se puede extender, sí, porque va a depender mucho de la evaluación médica que haga el médico, ¿no? Si ve que no es viable, que todavía regrese al trabajo, entonces eso se puede extender y acá no dice puede extenderse, ¿no? Excepcionalmente, porque va a depender mucho la evolución, la aptitud del trabajador, cómo viene mejorando, cómo viene mejorando su sintomatología. Si está bien, perfecto, ¿no? Si ya no hay síntomas, no hay fiebre, está febril, no hay sintomatología relacionada al COVID-19, perfecto. Pero si no, ojo, que se puede extender. El alta, ya lo acabo de mencionar, tiene que darse mediante esta ficha, la F300, ¿no? Y eso, ¿quién lo define? La aptitud, básicamente, para que se reincorpore el médico ocupacional, ¿ok? Y él mismo es el que realiza esta alta mediante esta ficha F300 del famoso COVID-19, ¿no? Que no ha cambiado, esto mantiene igual, ¿ok? Mantiene igual que lo anterior. Se debe considerar permanentemente el nivel de alerta epidemiológica. Esto es importante porque hoy en día, como ustedes deben saber, existen, ¿no?, los niveles de alerta epidemiológica o los niveles de riesgo por población. Por ejemplo, en algún momento en Lima estuvimos en muy alto riesgo, en caso extremo, luego bajamos a muy alto, ahora ya estamos, me parece que en bajo, pero eso varía indistintamente porque te limita, ¿no? Varias situaciones y acá te dice, debes considerar permanentemente. ¿Por qué permanentemente? Porque permanentemente puede haber cambios en la legislación y te pueden decir, hoy día estás en bajo y mañana pasas a muy alto. Puede ser. Y va a depender mucho la evolución de los casos, ¿no?, que se presenten en la población, en esa ciudad, en ese departamento, en esa región inclusive. Entonces nos dice, debes considerar permanentemente el nivel de alerta epidemiológica poblacional, lo que les hablaba, ¿no? Los niveles de riesgo poblacionales, extremo, muy alto, bajo, mediano, las características del puesto en que se desempeña el trabajador para hacer su actividad y la condición del trabajador, o sea, qué condiciones tiene. De repente tiene comorbilidades, está en buenas condiciones, no está en buenas condiciones. ¿Para qué? Para que tú puedas adecuar la gestión que vas a hacer en seguridad y salud en el trabajo, ya sea que vaya a ser presencial, que vaya a ser remoto, qué actividad va a realizar, y tiene que tener en consideración el nivel por el cual atraviesa tu población, tu región. Es lo que les hablaba, ¿no? Niveles muy extremos, muy alto, bajo riesgo, etc. Eso se tiene que tener en consideración porque hay limitancias en las cuales te tipifica el decreto supremo que se emite de la PCM, que te dice, tal región está en muy alto riesgo, tal región está en riesgo extremo. Entonces, consideración con ello y permanentemente porque eso puede modificarse, puede cambiarse. Disposiciones para el regreso al trabajo. ¿Qué disposiciones tenemos para el regreso al trabajo? En este caso, para el regreso al trabajo me dice lo siguiente, ¿no? Se establece el proceso para aquellos trabajadores que estuvieron en aislamiento social y que no son casos sospechosos ni confirmados del COVID-19 y que tengan vacunación completa. Y esto causa un poquito de inquietud, ¿no? Porque me habla de vacunación completa, me dice primera, segunda y dosis de refuerzo, o sea, primera, segunda y tercera, bajo los siguientes criterios, o sea, la vacunación completa, cuando hablen o tipifiquen vacunación completa, se refiere a primera, segunda y tercera dosis, o la de refuerzo, comúnmente llamada, pero bajo los siguientes criterios. Primero, que los trabajadores de grupo de riesgo con vacunación incompleta deben continuar realizando actividades remotas, ¿ok? O pendiente, nos dice, ¿no? Vacunación incompleta o puede ser pendiente, actividades remotas. Ojo, trabajadores de grupo de riesgo. ¿Qué más? El retorno o reincorporación al personal con factores de riesgo para el COVID-19, eso nos dice que debe ser progresivo, considerando el tema del aforo, la tarea que va a realizar y el tipo de la jornada laboral, ¿no? Progresivo, eso es lo que te dice para el regreso al trabajo. El retorno o reincorporación al trabajo en puestos, ahí no dice, ¿no?, de alto o muy alto riesgo, porque eso tiene que estar tipificado inicialmente por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe considerar jornadas semipresenciales, no dice por 30 días, y nuevamente hacer una reevaluación después de 30 días más. ¿Ok? Eso es para el tema del regreso al trabajo.
Para la reincorporación al trabajo, ¿qué nos dice en lo referido a la reincorporación al trabajo? Perdón, ahora sí. Número 1, el que se reincorpora, ¿no?, al trabajo es evaluado con el fin de determinar su estado de salud para ver si se reincorpora o no se reincorpora. Y ojo con ello, que no se requiere de pruebas de laboratorio para poder viabilizar. Eres negativo, reincorpórate. Eres positivo, no te reincorporas. No, acá dice, esta evaluación para reincorporar al trabajador no requiere de pruebas de laboratorio. Igualmente, ¿no?, esos trabajadores que cuenten con alta epidemiológica de la COVID-19 emitido, ¿no?, mediante el médico tratante a través de la ficha F300, ¿no?, ellos también aplican para una reincorporación, pero ojo con ello, bastante importante siempre evaluar la aptitud. Tercer punto, en el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable, el alta se otorga 14 días después de la prueba confirmatoria, ¿no? Y también te pide que no se requiere prueba, no se requiere prueba molecular para poder emitir el alta del paciente. Pacientes con diagnóstico confirmado que presenten síntomas, el alta igualmente se otorga 14 días después del inicio de síntomas. Ojo que también puede extenderse. Puede extenderse. ¿Por qué? Porque ellos presentan síntomas. En cambio, estos no presentan síntomas. Estos sí presentan síntomas, entonces se puede extender, ¿no? Y pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta también se otorga 14 días después del inicio de síntomas. Eso es lo que nos dice para el tema de la reincorporación al trabajo. Y el punto 5, los pacientes que están, digamos, hospitalizados con diagnóstico confirmado, por cierto, porque eso sí o sí están con diagnóstico positivo, el alta, ¿quién lo establece? Su médico tratante. Y ojo, lo establece el alta, pero pueden decir, sí, perfecto, ya estás con alta, anda al trabajo. No, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que evaluar, tiene que hacer una evaluación para ver si este trabajador se reincorpora al trabajo. Y es el servicio que tiene que evaluarlo, tiene que analizar, tiene que valorar la aptitud del trabajador, si amerita o no amerita su reincorporación, porque está de hospitalizado, lo quieren llevar al trabajo. No, tienen que evaluarlo bien si realmente amerita o todavía no. Y eso le corresponde al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, hacer esa evaluación respectiva, previa, antes de que se reincorpore al trabajo. Luego tenemos esto que también no ha cambiado, porque específicamente te habla que aquel trabajador que ha estado bastante tiempo, de repente en aislamiento, y su actividad era una actividad que estaba enfocada de repente en niveles de riesgos altos, y aún así ya pasaron 5, 6, 7 meses y se reincorpora al trabajo, es necesario siempre tener en consideración quizás hacer una capacitación para que el trabajador nuevamente se familiarice con su trabajo y de esa manera evitar, ¿no?, de que probablemente se pueda accidentar. Por eso nos dice revisión y reforzamiento de capacidades. O sea, capacidades se refiere a la adecuación de que él tenga nuevamente la familiarización que él tenga con su trabajo, para que de esa forma se establezca una mejor familiaridad con su proceso, con su actividad, con su tarea, ¿no? Y se evite quizás tener un problema relacionado a un accidente o a un incidente que pudiese presentarse porque ha dejado de repente de trabajar durante bastante tiempo y no tiene familiaridad con su proceso. A eso se refiere. No, esto no ha cambiado. ¿Okay? No ha cambiado con la normativa anterior, también nos hablaba de reforzamiento, de la capacitación probable que se le daba al trabajador cuando estaba mucho tiempo en aislamiento o mucho tiempo en cuarentena. ¿Ok? Disposiciones para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo. En este caso, me habla de que esta reanudación, como ya lo mencioné anteriormente, es progresiva. ¿Ok? Es progresiva y se debe tener en consideración lo siguiente. Primero, la información clínica del trabajador. Y quien lo tiene que evaluar, quien lo tiene que valorar es el médico, el que tiene que revisar a ver si tiene alguna comorbilidad, tiene algún problema quizás que sea contraproducente, que pueda afectarle de repente en un tema de contagio, que pueda irle en contra del trabajador. Eso lo tiene que valorar específicamente el médico ocupacional a cargo. Los trabajadores del grupo de riesgo, y como ya lo mencioné anteriormente, nos tipifica, nos describe que prioritariamente ellos hagan trabajo remoto, ¿no? Y el trabajo presencial o semipresencial, ¿quién lo indica? El Servicio de Seguridad, pero tiene que tener en consideración que su vacunación o el estado de vacunación y el nivel de alerta de la región, porque puede ser que el nivel de alerta de la región te diga que estás en un grado extremo
y eso te dificulta que tú vayas a hacer un trabajo presencial. Por eso te dice, ten en consideración acá la vacuna y tu nivel en que se encuentra tu departamento o tu región o tu provincia, tu distrito, lo que sea, según como emita la PCM el decreto supremo correspondiente a estos fines. Y los trabajadores que están en factores de riesgo, ¿no?, cuyas labores sean consideradas de alto y muy alto riesgo y ellos soliciten reincorporarse a sus labores, primero, deben pasar por una evaluación y segundo, deben firmar una declaración que también está como parte de los anexos de la 321. Entonces, si un trabajador factor de riesgo quiere regresar a laborar, acá nos menciona, pero siempre y cuando esté en alto y muy alto riesgo, solicite reincorporarse a sus labores, deben pasar por una evaluación previa y luego firmar la declaración. Y los trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la COVID-19, o sea, que han estado contagiados, han tenido la enfermedad, pero ya superaron esta enfermedad y desean ellos reanudar sus actividades, lo pueden hacer, sí, aplicando todas las medidas que todos ya sabemos, ¿no? Temas del uso de la mascarilla, la protección, y acá nos menciona también de acuerdo, ¿no?, al anexo 8, que ahí no determina. Básicamente, este aplica presencial, este aplica trabajo remoto, este aplica mixto, este no aplica. Entonces, en base a eso, el médico, siempre y cuando el médico lo apruebe también, porque el médico tiene que evaluarlo, tiene que valorarlo, tiene que saber, no el médico solamente va a decir, no, sabe que ya tú ven a trabajar, no, él lo tiene que evaluar. Ok, es muy importante, es una barrera que establece el médico para poder evaluar, para poder aprobar si retorna o no retorna, en base también en base a este anexo 8 que me describe, la directiva 321 del Ministerio de Salud, ¿no? Y ahí está la declaración, ¿no? Básicamente esta declaración, ¿quién la firma? La firma el trabajador de que pertenece a muy alto o alto riesgo, que quiere regresar a trabajar, y en esa declaración deja constancia de que ha recibido la información de todos los riesgos que conlleva su puesto, que implica su puesto, porque es de alto, muy alto riesgo a regreso o reincorporación al trabajo. Y ahí tú firmas esa declaración jurada solamente de aplicabilidad para trabajadores con factores de riesgo, pero que sean de alto y muy alto riesgo. ¿Ok? Esta normativa, o esta directiva, perdón, me trae recomendaciones. Una de ellas me dice, ojo, son recomendaciones, no existe acá la obligatoriedad. ¿Ok? Considera, me dice, el uso de filtros EPA en áreas con riesgo de exposición a alto y muy alto riesgo. Me está diciendo como recomendación, no obligación, como recomendación. El punto 2, el uso, por ejemplo, también de la radiación ultravioleta para el tema, ¿no?, en el caso de la ventilación y la filtración sea limitada en interiores, ¿no? Desinfección, en este caso, básicamente, se refería ahí. Considera implementar, también te dice, ¿no?, el uso de medición de CO2. No es obligatorio, pero si deseas, considéralo, implementalo para que tú mismo evalúes y midas, ¿no?, el nivel de CO2 de tu ambiente de trabajo, si es un ambiente cerrado, en qué ambiente estás, cuáles son los niveles, estás en niveles adecuados, óptimos, o estás fuera de los parámetros permisibles. Entonces, es una recomendación. Si los deseas, hazlo. Si no, simplemente no lo hagas. Es una recomendación. Va a depender mucho de la tipología y la actividad, del contexto, del trabajo en que se desarrolla el puesto, la tarea o la actividad que hace el trabajador. Considera que los marcadores, eso también no ha cambiado con lo anterior, pero acá lo emite como una recomendación de que los marcadores de asistencia sean, pues, no de aproximación, no de contacto directo. Las mujeres gestantes, muy importante, eso tampoco no ha cambiado, mantiene lo anterior, pero ahora está como una recomendación. Se recomienda que no posterguen, ¿no?, su periodo o su descanso, básicamente, ya sea el prenatal y el postnatal. ¿Ok? O sea, que no lo posterguen. Quiere decir, no lo posterguen, ¿por qué? Porque quizás se ve mucho de que el pre lo pasan al post y se toman todo de largo, ¿no? Entonces, no, ¿sabes qué? Respeta tu pre y respeta tu post. Ojo, como recomendación, ¿no? Pero al final, ¿quién decide esto? Bueno, ya internamente, ¿no? Pero hay una recomendación que en el caso de que pase esto, se recomienda, ojo, no te estoy obligando, se recomienda que no postergues. Utiliza tu pre y utiliza tu post. El lavado de manos, bueno, el tiempo, 20 segundos. Esto no ha cambiado, pero ahora lo han emitido como una recomendación de la anterior normativa. ¿Ok? Que eso ya básicamente todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué acciones adicionales nos describe la normativa?
Nos dice que los empleadores deben implementar nuestro plan de vigilancia a fin de proteger, ¿qué? La seguridad y la salud ¿de quién? De los trabajadores. Es una acción adicional como conocimiento general que nos trae consigo esta directiva. Pueden establecer medidas, ahí está, miren, los empleadores pueden establecer mayores medidas de prevención, sí, lo pueden hacer, porque no es que te diga la directiva, sino la ley de seguridad así te lo permite. La ley de seguridad te dice, mientras que tú puedes establecer estándares, medidas preventivas mayores a lo que te describe la normativa, que es la ley de seguridad, hazlo. No hay ningún problema, pero siempre y cuando estén por encima de lo que te tipifica la ley de seguridad y salud en el trabajo. Si están por debajo, en una, estás incumpliendo con la ley. Y la otra que probablemente ella estás incumpliendo con esta directiva también, ¿no? Entonces tú puedes adoptar disposiciones de prevención mayores, con mayores niveles de eficacia, de efectividad o de estándares, no hay ningún problema. Lo puedes hacer. El plan de vigilancia debe contener medidas a implementar respecto a practicantes, eso también, ¿no? Visitantes, contratistas o proveedores, ¿no? Y el profesional de salud del servicio de seguridad pueden actualizar el plan de acuerdo con la evidencia científica disponible. ¿Ok? O sea, anteriormente ustedes recuerdan que la actualización del plan era, te decía inclusive algunos criterios, cuándo y en qué momento utilizabas tu plan, ahora te dice lo siguiente, ¿no? Esa actualización del plan de acuerdo con la evidencia científica disponible. O sea, si vienen nuevos cambios, nuevas evidencias científicas, existe y cabe la posibilidad de que ustedes puedan, si no lo desean, no lo deseas actualizar tu plan, ahí lo dejas, pero si te da la posibilidad, si hay evidencia científica disponible sobre nuevos cambios, ¿no? Normativos, probablemente de la legislación o del contexto del COVID-19 y tú deseas actualizar tu plan de vigilancia, no hay ningún problema, lo puedes hacer, ¿ok? Y durante la emergencia, y nuevamente, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, aquellos empleadores que no cuenten con el servicio, porque quizás no lo tengan, eso también hay que ser súper sincero, que no tengan un servicio de seguridad y salud en el trabajo, nos dice, aplican como mínimo el anexo 1 de la directiva, pero ojo, ahí nuevamente nos dice, aplicas como mínimo tu anexo 1, perfecto, sí, está bien, pero sin dejar de lado el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Nuevamente, te lo está diciendo, ¿no? Está bien, aplicas tu anexo 1 como mínimo, pero no dejes de lado, de cumplir tu normativa, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y debe haber una comunicación constante, ¿no? Entre empleador y trabajador, porque de esta manera generamos la comunicación, el reporte, en el caso de que pueda generar de repente un tema de contagio y de manera muy preventiva, viabilizar este canal de reporte, esta comunicación, de tal manera que el empleador quizás sepa qué trabajador requiere apoyo, qué trabajador requiere quizás un caso especial para poder atenderlo, el tema de los monitoreos de los casos, etcétera. Por eso que la comunicación es importantísima acá y es parte de la sensibilización en este contexto de pandemia. ¿Ok? Acá está el anexo número 1, básicamente que ahí yo he tratado en lo posible de poder minimizarlo aún más, porque si ustedes revisan la 321, la verdad que está un poquito muy confusa, ¿no? Hay mucha información, nos habla de muchas cosas, y yo he tratado de resumir todo eso, de mejorar la presentación para que se pueda entender de la mejor manera, y básicamente es lo que ustedes ven en este momento en la presentación, ¿no? Está súper claro, ahí nos habla de la presencia del médico, nos habla de la presencia de un licenciado en enfermería o de otro profesional de la salud, ¿no? Acá están los tipos, ¿no? De empresa, tipo 1 hasta tipo 6, trabajadores, a quienes les corresponde la mínima cantidad de horas, a quienes no les corresponde, como es en este caso, ¿no? Y de esa manera, básicamente, trabajamos, viabilizamos este aspecto fundamental de que nos habla de la anexo número 1, de la presencia de los profesionales, ya sea un médico, una licenciada en enfermería o un profesional de la salud, o sea, otro profesional de la salud. ¿Ok? Ahí está toda la información mínima disponible. Claro, esto ha sido adaptado por mi persona en base a la 321, pero dándole un mejor contexto, un mejor panorama de la gráfica para que se pueda leer y se pueda interpretar de la mejor manera.
¿ok? La ficha sintomatológica 2 también hubo un cambio por ahí mínimo, pero básicamente esa es la ficha, ¿no? La ficha sintomatológica del COVID-19 que puede ser llevada ya sea en modo físico o también llevado en modo virtual. Está el anexo 3 que nos habla de los equipos de protección personal. Ahí tenemos en qué uso. Esto también lo he modificado yo, porque si ustedes revisan la que está en la 321 es bien confusa. Es bien confusa. Tienes que analizar, tienes que interpretarla básicamente para que puedas entender qué aplica para cada uno de estos. Entonces, acá básicamente ya está con la interpretación para que ustedes lo puedan leer, lo puedan interpretar de una mejor manera, está mucho más didáctica, por así decirlo. ¿Ok? Tenemos el anexo 4, en donde me habla de un checklist, ¿no? Me habla de un checklist y esta lista de chequeo, como ustedes me pueden ver acá, tiene componentes mínimos que se deben considerar y eso es básicamente lo que debe estar también en su plan de vigilancia. ¿Ok? Tenemos el anexo 5, ahí está la estructura del plan de vigilancia. Esta de acá básicamente aplica para todas las empresas, mientras que la de acá aplica solamente para aquellas que tengan de 1 a 4 trabajadores. Quiere decir que la que está a la izquierda, anexo 5, aplica para todas las empresas de manera muy general, pero las de anexo 6, solamente aquellas empresas que tengan de 1 a 4 trabajadores. Ese es su índice, por así decirlo, su contenido de su plan de vigilancia. ¿Ok? Y esta lista de chequeo que ustedes ven acá, en el punto 8, es la que hemos visto anteriormente, en el caso de esta estructura del plan de vigilancia. Pero en el caso de 1 a 4 trabajadores, tienen una lista de chequeo, pero más reducida, que la vamos a ver en la parte final. Acá está el anexo 7, en la cual evaluamos cuándo aplica trabajo remoto o teletrabajo, cuándo aplica esto de acá y cuándo aplica de repente trabajo presencial o semipresencial. Ahí vemos, ¿no? En trabajador y empleador. Ahí están las preguntas, sí, no, sí, no, sí, no, y en base a eso se establece la aplicabilidad, ya sea que aplique a trabajo remoto, trabajo presencial, o simplemente quizás un trabajo mixto, ¿no? Podría darse el caso también. Bajo este flujograma evaluamos el criterio de la pertinencia de la aplicabilidad a trabajo remoto, presencial o semipresencial. Estos son los niveles de alerta por departamento, lo que les hablaba, ¿no? Por ejemplo, la provincia X está en nivel extremo, ¿no? Evaluamos, ¿no? Está en nivel muy alto, está en nivel alto o está en nivel moderado. Entonces, en base a eso, vamos a establecer esto de acá son los niveles por alerta por departamento y estos de acá, digamos que son los puestos de trabajo. Niveles de riesgo por puesto de trabajo, muy alto, alto, mediano y bajo. Y lo que está arriba en horizontal, esos son los niveles de alerta por departamento. Eso que salió, que tal departamento está en nivel extremo, está en nivel muy alto, está en nivel alto o en nivel moderado de repente. Entonces, nivel de alerta por departamento y en base a eso se establece también la viabilidad para saber si el trabajador, en este caso, ¿no? Por parte ya del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, evalúa, ¿no? El nivel de riesgo en el lugar de trabajo comparado con el nivel de alerta por departamento. Esta es la declaración en el caso de los factores o del grupo de riesgo que tenga direccionado al puesto de alto, muy alto riesgo, mientras que básicamente el trabajador recibe, acepta que ha sido informado de cuáles son los riesgos de poder regresar a trabajar presencialmente, ¿no? Aún sabiendo de que está en un puesto de alto o muy alto riesgo. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso lo que me describe en esta declaración jurada para el retorno o reincorporación al centro laboral. Y este es el checklist que solamente aplica para empresas de 1 a 4 trabajadores que tiene que estar también dentro de su contenido, de su plan de vigilancia. Perfecto, entonces, no sé si tienen preguntas, por favor. Creo que me he pasado demasiado tiempo, pero en sí la presentación es larga, pero he tratado de avanzar sinceramente para poder acortar bastante la explicación de la directiva. Por favor, no sé, el tema de la ronda de preguntas. Sí, ingeniero Iván, muchas gracias por la exposición. Colegas, estimados compañeros en la sala, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Tenemos a Javier Uraco, luego Miriam Garrido y así sucesivamente.
en esta correlación vamos a ir haciendo las preguntas al ingeniero Erwin Iván Quiroz Castillo para que pueda responder las inquietudes que tienen todos ustedes. Bien, empezamos, ingeniero Iván, con, a ver, por acá levantó la mano, Nelva Vázquez. Nelva, adelante usted. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Un saludo nuevamente al ingeniero Iván Quiroz. Hola, ¿qué tal? Adelante, por favor. Estuve escuchando la PPT que usted mostró. Tengo algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo evidenciaríamos la salud de los trabajadores diariamente? Si se habló del tema de evidenciar la salud de los trabajadores, ¿cómo hacemos esa evidencia? Ese es uno. Y también las medidas de la salud mental, que también se especificó que se tenía que evidenciar. Por supuesto, sí, correcto. Primera pregunta. Y disculpe, Entonces, antes que aprovecho todas las preguntas que puedo. 3 puntitas más. ¿Cuál sería un ambiente, en el caso, pues, los que trabajamos en oficina, ¿no? En el almacén, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería un ambiente donde yo debería aplicar una medición de CO2? perfecto, muy buena Gracias, pregunta. ingeniero. Excelente las preguntas. Si me olvido de alguna de ellas, hago acordar nuevamente. La primera pregunta me hablaba sobre la evidencia diaria, ¿verdad? Bueno, mi recomendación es de que ustedes utilicen el uso de las tecnologías, ¿no? El uso de las tecnologías para que los trabajadores todos los días puedan reportar y puedan ustedes tener evidencia de ello. Esa es mi recomendación y eso prácticamente es lo que se viene haciendo, ¿no? En casi muchas de las empresas en las cuales se tiene la información diaria del seguimiento del autorreporte que hace el trabajador, mediante qué, utilizando básicamente plataformas, formularios digitales, ¿no? Haciendo uso, como les digo, de la tecnología, ¿no? Porque la verdad que llenar un papel, imagínense, todos los días papeles y papeles y papeles, al final van a terminar, pero haciendo un árbol de Navidad de puros papeles. Entonces, eso es lo que no se quiere. Entonces, el uso de tecnologías nos ayuda mucho, en este caso, Nelva, para que ustedes puedan hacerlo mediante este espacio y de esa manera ustedes tengan el reporte diario tal cual como lo he mencionado y lo dice la directiva, ¿no? La 321. La segunda pregunta me hablaba sobre el tema de la salud mental. Es un aspecto muy importante. Hay una ley de salud mental, entonces mi recomendación es que ustedes verifiquen qué nos describe la ley de salud mental y eso debe estar abordado en su plan de vigilancia, ¿no? Lean la normativa de la ley de salud mental, el reglamento de la ley de salud mental y eso enfóquense en básicamente qué puntos son importantes que deben estar considerados en su plan de vigilancia en lo referido al tema de salud mental. Tercera pregunta, el tema del CO2. En el Decreto Supremo 179-2021 se han establecido, creo que son algo de, no recuerdo bien, pero hay bastantes que están ahí dentro de considerados como lugares en los cuales sí o sí están considerados como ambientes cerrados. Entonces, dentro de esos ambientes que ha categorizado, no sé si está en el 14.2, no recuerdo bien, o 14.5 creo de la directiva, 14.2 creo, pero ahí se lo dejo a ustedes para que lo puedan revisar, Nelva. Creo que está en el 14.2 de la directiva 321, ¿ya? O perdón, del Decreto Supremo 179-2021 que se ha emitido el día de ayer. Perdón, discúlpeme, ¿ya? Está en ese Decreto Supremo de la PCM 179-2021 PCM que se emitió el día de ayer, 9 de diciembre. Revisan ustedes, me parece que está en el 14.2, ¿ya? Ahí donde está básicamente estos ambientes que son categorizados como ambientes cerrados o de conglomeración y que podría darse en una medición de CO2, Nelva. Con esto respondo tus 3 preguntas. Bien, muchas gracias. Paola Zapata, su pregunta, adelante, por favor. Sí, buenas noches, instructor. Quería hacerle una consulta acerca sobre el tamizaje. ¿Cómo podemos evidenciar que estamos realizando el tamizaje, ¿no? Para la vigilancia de la salud de los trabajadores? Perfecto. En este caso, la vigilancia de la salud de los trabajadores, bueno, no necesariamente tienen que hacer tamizaje, ¿no? Porque tamizaje puede ser que ustedes realicen pruebas de laboratorio o exámenes en este caso, porque tamizaje es un contexto mucho más amplio. La vigilancia de los trabajadores básicamente está direccionada a hacer seguimiento del trabajador que está en calidad de aislamiento, está en cuarentena, ya sea en modo sospecha, confirmado o caso probable, y eso sí lo tienen que hacer, y justamente ahí hemos visto que nos mencionaban, ¿no? Que tiene que ser una vigilancia permanente
hacia el trabajador que está en modo sospecha, está en modo confirmado, está en caso probable, está en cuarentena, está en aislamiento, pero eso sí, tiene que hacer un seguimiento permanente, y la directiva de la 321 nos hablaba teniendo información diaria de los trabajadores producto del seguimiento, pero